Capítulo 243. Yo, tú, 8. Sin embargo, los demás no podían ver la mirada en sus ojos. Todo lo que podían ver era cómo su espalda se estaba mojando mientras estaba allí con los brazos abiertos para mantener el muro de agua. «Joven maestro Nin, ¿estás bien?» Cal escuchó la voz de Locke viniendo de su espalda. Por eso respondió honestamente. Sí. Es mejor de lo que esperaba. Realmente fue mejor de lo que esperaba. El agua dominante. En algunos aspectos, era su poder antiguo más incompleto, ya que no era algo que absorbiera. Dejó solo una pequeña parte y usó el resto, sin embargo, parecía estar bien. Tampoco hay razón para que sienta dolor ya que no estoy usando el escudo. No está tan mal, después de todo. La condición de Kale estaba mejorando mucho en comparación a cuando había usado el escudo anteriormente. Sin embargo, Locke comenzó a fruncir el ceño. ¿Mejor de lo que esperaba? ¿Cuánto dolor esperaba sentir al usar este poder? Rosalind, quien había lanzado el hechizo mágico antes de comenzar a caminar, no pudo avanzar más al sentir sus pies volviéndose extremadamente pesados. Dice que está bien cuando sabe que el equilibrio en su cuerpo se va a destruir. ¿Cómo puede mentir así? Rosalind se mordió los labios. En ese momento, escuchó a Kale hablarle a Locke. No pienses en nada más y concéntrate en tu tarea. La voz severa hizo que Rosalind comenzara a caminar en la dirección opuesta. Sacó una poción de su bolsillo y la bebió de un trago. Ayudó a calmar el desorden dentro de su cuerpo. Todavía tenía cosas que hacer. La mirada de Rosalind volvió a su expresión serena habitual. Kale sintió que Locke se estaba callando, así que levantó la cabeza de nuevo. CHHHHHHHH. Pudo escuchar el ruido del agua chocando contra el fuego y creando vapor. Necesita mantenerse arriba por un tiempo. El muro de agua debía durar el mayor tiempo posible. Sin embargo, eso no era fácil de hacer. El muro de agua se creó junto a una columna de fuego. Los dos no tuvieron más remedio que chocar. Y a diferencia del fuego, la ley de la naturaleza indicaba que el agua caería de arriba hacia abajo. Kale dibujó una imagen en su mente e intentó mantener el agua dominante en forma de muro el mayor tiempo posible. Sin embargo, el agua acabaría convirtiéndose en vapor o cayendo al suelo. Esto era algo que otras personas también deberían saber. Kale pensó en la persona que más sabría sobre esto mientras seguía mirando al cielo. Una fuerte explosión ocurrió como si estuviera respondiendo a la mirada de Kale. ¡Bang! Un orbe de luz fue destruido por el puño de alguien y explotó en pedazos. El puño sólido que brillaba en el agua pasó de largo el orbe de luz. ¿Por qué, pequeño? El mestizo dragón lanzó un escudo con facilidad. ¡Bang! El puño golpeó el escudo. Al mismo tiempo, el dueño del puño se estrelló la frente contra el escudo. ¡Bang! Una grieta apareció en el escudo. ¿Qué? La ballena asesina Archie se reía mostrando los dientes mientras hacía contacto visual con el mestizo dragón. ¡Bang! 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 La frente que llevaba el agua semitransparente como un casco seguía golpeando el escudo. Loco bastardo. El mestizo dragón no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué? Era porque estaba en el aire sobre la muralla de fuego. Ese bastardo ballena había caminado sobre el fuego para llegar allí. El mestizo dragón creó otro escudo después de ver la mirada enloquecida en el rostro de Archie mientras enviaba un pequeño rayo. Eres como un animal. Archie comenzó a reírse del comentario del mestizo dragón. ¿Por qué dices algo tan obvio? Estúpido bastardo mitad dragón. Las ballenas son mitad animales. Bastardo mitad dragón. La mirada del mestizo dragón cambió después de escuchar ese insulto. Iba a ser amable contigo. ¿Por qué serías amable conmigo? Qué gracioso bastardo mitad dragón, ¿eh? Crujido. Podía ver a Archie rompiendo el escudo y apretando los dientes. Los ojos del mestizo dragón se llenaron de ira y sorpresa cuando Archie puso su típica sonrisa de idiota y preguntó casualmente. ¿Qué pasa, estúpido bastardo? ¿Asustado? Bárbaro grosero. Fue el momento en que el mestizo dragón expresó su profunda ira. Archie no pudo dejar de burlarse. ¿Bárbaro?
¿Te atreves a decir tal cosa frente a nuestra futura reina ballena? ¿Qué? Archie pateó el suelo. Había una razón por la que podía estar sobre el fuego. Era porque había pequeños escalones hechos de agua debajo de sus pies. Había alguien creando esos escalones para él mientras caminaba. Archie estaba pensando que había una razón por la que la gente bestia ballena jorobada siempre se convertía en los gobernantes de las ballenas. Ballenas berserk. A diferencia de otras personas bestia, no tenían muchos cambios físicos cuando se volvían locos. No crecían en tamaño ni desarrollaban armas naturales como colmillos. En cambio, tenían agua rodeándolos como una armadura. Y el rey ballena, o las personas con las aptitudes para ser rey, estaban en un nivel diferente. Vivían más tiempo que las ballenas. Además, nacieron con un instinto natural para gobernar el océano. Muévete. Archie se rió entre dientes ante esas palabras mientras saltaba al aire. Pudo ver a una mujer mientras giraba en el aire. Vitira había sido quien le había dicho que se moviera. Vaya, nuestra reina parece estar aún más enojada que yo. Archie no podía dejar de reír. Sin embargo, la expresión del mestizo dragón cambió. Malditos bastardos. Una pequeña ola se abría bajo los pies de Vitira mientras se movía. El pilar de agua comenzó a engullir al pilar de fuego. El agua se abría obedientemente a su paso. ¿Quién te crees que eres para llamarme bastardo? Sujetó su látigo horizontalmente con expresión estoica. Chasquido. El látigo azotó al semidragón con la velocidad de un rayo o una gran lanza, listo para partirlo en dos. ¿Qué diablos? El semidragón comenzó a lanzar un hechizo frenéticamente con ambas manos. Ese látigo. Podía sentir el poder puro del agua emanando de él. Además, el poder dominante de una gobernante le erizaba la piel. ¿Las ballenas salvajes siempre fueron así? El látigo atravesó el espacio donde segundos antes se encontraba la cabeza del semidragón. ¡Boom! El látigo cortó una sección de la oscura pared de fuego con una fuerte explosión. La pared pareció dividirse en dos. ¿Qué clase de fuerza? Hizo eso a la pared. La gente que observaba desde abajo jadeó al unísono. Sin embargo, Vitira solo miraba hacia arriba con expresión tranquila, como si nada hubiera sucedido. Luego comenzó a caminar hacia el aire donde caía la lluvia creada por los magos. Graznido, graznido. Los cuervos la sostenían mientras caminaba. Al mismo tiempo, una capa apareció sobre sus hombros. La capa estaba hecha del agua dominante. Ella estaba conectada al agua. Mientras eso fuera así, nada más importaba. Sus dos látigos volvieron a cortar el cielo. ¡Boom! ¡Boom! El rayo chocó contra el látigo. El semidragón y Vitira solo se miraban fijamente. ¡Bang! ¡Bang! El rayo y el látigo de agua se golpeaban una y otra vez. Nadie podía acercarse a ellos en ese momento. Los enanos de fuego y los osos se habían retirado desde el momento en que apareció el semidragón. Archie estaba de pie a un lado con los brazos cruzados, esperando el momento adecuado para unirse. Choyan deambulaba por el área, incapaz de romper la barrera de los rayos. Su expresión no era buena. Vitira, por su parte, miró al semidragón que creaba los rayos y comenzó a hablar. No parece ser normal. Vitira estaba parada sobre el suelo, formado por cientos de cuervos negros. Sus ojos no perdían ni el más mínimo detalle de sus enemigos. Pareces estar herido. El mestizo dragón no pudo decir nada a Vitira. Su expresión comenzó a volverse fría. Herido. Sí, todavía estaba herido. Ocurrió durante la batalla en el Reino Caro. La herida del rayo que le había atravesado el estómago todavía estaba allí. Su dedo seco rozó su estómago. Cale Nituse. Había pensado que ese bastardo era un mestizo dragón como él. Por eso no se lo había informado a esa maldita estrella blanca o jefe o como quiera que se haga llamar. Una herida como esa se habría curado al instante si se lo hubiera informado a ese bastardo. Sin embargo, había decidido no borrar los restos. Era porque quería que ese mestizo dragón volviera a buscarlo. Quería mantener a alguien como él con vida y verlo una y otra vez. Pero ese no fue el caso. He dejado vivir a un maldito dragón. El que había salvado,
el que había escondido y protegido, era un maldito bebé dragón. Uno diminuto que ni siquiera había pasado por su primera fase de crecimiento. La ira corrió por los ojos del mestizo dragón. Era un nivel extremo de odio. Sí, estoy un poco herido ahora mismo. Vitira se encogió al ver al mestizo dragón admitir honestamente su debilidad. Ver al mestizo dragón tranquilo y pacífico le hizo poner los pelos de punta. Rápidamente comenzó a caminar. CHHHHHHHHHHHHHHHH. El pilar de agua desaparecería pronto. Necesitaba atar los brazos y las piernas del mestizo dragón antes de eso. Empezó a hablar. Archie, Archie inmediatamente comenzó a moverse. Pisó la pared. Se precipitó hacia el mestizo dragón mientras pisaba la capa de agua que conectaba con el lugar donde estaba Vitira. Fue en ese momento. Vitira pudo ver al mestizo dragón empezar a sonreír mientras estaba a punto de dar un latigazo. Los dragones son una clase aparte. La orca Archie pudo ver a alguien corriendo a su lado. Choyan. Choyan y el wyvern negro se precipitaban hacia el mestizo dragón. Vitira pudo oír al mestizo dragón hablar mientras eso sucedía. El agua no puede vencer a un rayo. Era un tema de elementos. A los rayos les encantaban los campos de batalla cubiertos de agua. La mestiza dragón pudo ver la expresión confiada de Vitira mientras comenzaba a sonreír con suficiencia. lo sé. Todos conocen ese hecho. Un hecho que todos conocen. Vitira, Archie, Choyan que se abalanzaba hacia adelante, e incluso Kale en Ituse. Era un hecho que todos sabían. Por eso Kale le había dicho a Vitira que luchara, pero no que ganara. Sin embargo, Vitira planeaba ganar. Llamó a alguien. Choyan, Ella no habría luchado para ganar si fuera solo agua corriente. Sin embargo, era el agua dominante. El agua dominante podría incluso dominar los rayos. Además, tenían algo que podía derrotar a la luz. Aunque no fuera perfecto, era el poder más violento. ¿Por qué las formas de vida temían a la oscuridad? Era porque no tenía piedad. Sintió que la persona se acercaba a ella y comenzó a hablar. Su voz tranquila solo llegó a Choyan. Archie creará un camino mientras yo te protegeré, Choyan. Choyan y Vitira hicieron contacto visual. Solo una oportunidad. Solo podremos intentarlo una vez. Una oscuridad incompleta, sin embargo, no era solo el poder de Choyan lo que no estaba completo. El enemigo herido tampoco era perfecto. No puedes ver la completitud ni la incompletitud en la oscuridad. La oscuridad solo necesita absorberlo todo. Vitira no escuchó la respuesta de Choyan. En cambio, extendió su mano hacia Archie, quien pisó su hombro para avanzar. CHHHHHHHHHHHH. Uno de los látigos se convirtió en los pies de Archie. Jejeje, ¿crees que puedes ganar si atacas en grupo? El mestizo dragón no pudo ocultar su oscura sonrisa mientras comenzaba a lanzar algunos hechizos. Decenas de orbes de luz aparecieron y se dispararon hacia Archie. Clank. 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 Los orbes chocaron contra la armadura de agua de Archie. Crujido. La electricidad apareció al dominar el agua. Archie comenzó a fruncir el ceño. Esto no fue una broma. Como era de esperar, no usó toda su fuerza. Había oído hablar de la fuerza del mestizo dragón por parte de Kale. La fuerza que había usado hasta ahora no era comparable a lo que Kale había descrito. Archie había pensado que era extraño, y resultó que había estado ocultando su verdadera fuerza. Sin embargo, eso no era asunto de Archie. Su papel era simplemente crear un camino. ¡Ah! Archie gritó en voz alta y abrió los brazos mientras corría hacia el mestizo dragón. Los orbes de luz rodearon su cuerpo, sin embargo, Archie no se detuvo. Inclinarse ante alguien era más vergonzoso que sentir dolor. Esa era la naturaleza única de la gente bestia orca. A menos que realmente respetaran a alguien, nunca bajarían la cabeza. Aunque podían bajarla una o dos veces sin sentirse así, una persona bestia orca terminaría pidiendo una pelea si realmente no respetaba a alguien.
Los únicos ante los que las orcas habían inclinado la cabeza eran las ballenas jorobadas, las únicas ballenas que aceptaban como las que tenían la sangre de los reyes. Van. 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 Parece que quieres arder hasta la muerte. El mestizo dragón se rió a carcajadas mientras disparaba una gran flecha de luz hacia Archie. Esa flecha giraba en espiral como si estuviera lista para atravesar el cuerpo de Archie. Archie no se detuvo incluso después de ver la flecha de luz acercándose a él. En cambio, comenzó a sonreír. ¿Estás sonriendo? Archie bajó la cabeza cuando el mestizo dragón se confundió. Archie hizo una profunda reverencia. Era hacia alguien ante quien podía inclinarse. Esa persona pisó su espalda para seguir adelante. Gracias. Archie se había convertido en un trampolín para su reina. Cuando Vitira pateó la espalda de Archie, tenía en la mano un látigo de agua similar a la flecha de luz. Sin embargo, el látigo parecía más una gran lanza o una hoja extremadamente afilada. Vitira lanzó esa lanza hacia adelante. La flecha de luz y la lanza de agua corrían una hacia la otra. ¿Crees que puedes vencerme con una simple lanza de agua como esta? La flecha de luz brilló aún más fuerte al chocar contra la lanza de agua. Una gran explosión de luz ocurrió de repente. El mestizo dragón comenzó a sonreír. Podía sentirlo. Podía sentir que la flecha de luz abrumaba la lanza de agua. La electricidad pronto devoraría el agua. Fue en ese momento. CHHHHHH. El agua comenzó a moverse. No, la gran pared de agua que se hizo con agua dominante comenzó a moverse. Vitira se quitó la capa de agua dominante que tenía alrededor de los hombros, que era como una pared de agua gigante. Luego lo arrojó hacia el mestizo dragón. ¿Ahora qué estás tratando de hacer? Vitira agarró la lanza de agua al mismo tiempo. Crujido. La electricidad corrió por su cuerpo. Era el poder dentro de la flecha de luz. Su armadura de agua se evaporó instantáneamente mientras su palma comenzó a arder. Sin embargo, era alguien que ya tenía muchas heridas en su cuerpo. Vitira era alguien que tenía una cicatriz en forma de X en la espalda por haber experimentado muchas batallas, y para ella, sus heridas eran una fuente de orgullo. Esas heridas eran la razón por la que pudo salvar a sus amigos y mantener la paz. Era alguien que vivía con ese orgullo. Vitira levantó la lanza de agua que crepitaba con electricidad y la arrojó hacia arriba. La lanza salió de su mano y voló con precisión hacia el mestizo de dragón que estaba envuelto por la pared de agua. En ese momento, el mestizo de dragón pudo sentir su propio poder regresando para atacarle. Read the Deep. Una parte de la pared de agua que lo estaba cegando se desgarró. Las manos del mestizo de dragón brillaban con luz mientras desgarraba el agua dominante. Al mismo tiempo, el mestizo de dragón encontró la lanza de agua que estaba cubierta de luz. Ja, ja, ja. El mestizo de dragón rió mientras levantaba ambas manos frente a sí. ¡Boom! Se escuchó una fuerte explosión. Sus dos manos chocaron con la lanza de agua en espiral, sin embargo, una explosión que era un mundo aparte de cualquier otra explosión que se hubiera escuchado en el pasado llenó el desfiladero de la muerte. Jejeje, jeje. El mestizo de dragón sonrió mientras agarraba la lanza de agua que se detuvo justo frente a su estómago. Sus palmas estaban calientes. No había sentido un dolor como este en mucho tiempo. Sin embargo, no podía atravesar su estómago como el pequeño rayo que le había causado el mayor dolor en el pasado reciente. Era así al final. No se podía vencer a algo que estaba en una clase completamente diferente a la suya. Los ojos del mestizo de dragón miraron hacia Vitira. Ya no había agua ni fuego. Solo estaban las dos ballenas que estaban de pie sobre los cuervos mientras apenas mantenían sus transformaciones de berserker. Jejeje, al final, es así. No puedes superar una diferencia de clase. La expresión del mestizo de dragón cambió repentinamente mientras hablaba. Vitira y Archie. Fue el momento en que ambos sonrieron. Detrás de mí. Detrás de mi espalda que todavía está cubierta por la pared de agua. El mestizo de dragón giró la cabeza. Al mismo tiempo, una de sus manos se dirigió a la herida de su estómago. La oscuridad era sigilosa.
La razón por la que la muerte se comparaba con la oscuridad era porque era igual de silenciosa y apuntaba a tu espalda cuando no la esperabas. Esa oscuridad sigilosa apareció detrás de la espalda del mestizo de dragón. Luego atravesó la debilidad del enemigo de forma silenciosa y rápida. ¡Ah! El mestizo de dragón bajó la cabeza. Pudo ver una mano áspera que se agarraba a la que había estado dirigiendo hacia la zona herida. Era una mano cubierta por una aura negra que estaba siendo quemada por la luz. No la soltaba aunque su mano estuviera ardiendo. Y, estúpido bastardo humano. ¡Ah! La otra mano de Choyan había hecho una daga de aura negra y la había atravesado la herida. Y no la había atravesado desde el frente, sino desde la espalda. El aura negra de Choyan atravesó la espalda hasta el estómago. Pasó justo por el mismo lugar por donde había pasado el pequeño rayo de Raón. El semidragón pudo ver el rostro inexpresivo de Choyan mirándolo fijamente. Capítulo 244. Te voy a. 9. El semidragón levantó la cabeza. Pudo ver la mirada segura que lo miraba. Pudo ver a Choyan, cuya expresión no cambió en absoluto a pesar de que la luz le quemaba la mano. La oscuridad violenta de Choyan siguió la herida que Raón había dejado para cortar las entrañas del semidragón. ¡Ah! ¡Tú, basura! Una gran flecha de luz que apareció en el aire se disparó hacia Choyan. ¡Bang! Sin embargo, esa flecha de luz no logró alcanzar a Choyan. Un montón de huesos blancos se desintegraron silenciosamente. La Wyvern negra de Mary había utilizado la armadura que estaba hecha de huesos blancos para evitar que la luz llegara a Choyan. El semidragón retorció su cuerpo en un intento de deshacerse de Choyan, quien había abandonado la Wyvern y se había pegado a él para herirlo con el aura negra. Sin embargo, Choyan no se cayó. Crackle, crackle. El semidragón activó la luz en todo su cuerpo. Todo su cuerpo comenzó a cubrirse de luz. ¡Ah! ¡Maldito loco! Sin embargo, Choyan no escuchó nada de lo que decía. Lo único que hizo fue aumentar lentamente el tamaño de la herida mientras enviaba aún más oscuridad al cuerpo del semidragón. Los ojos del semidragón empezaron a ponerse rojos. Era el resultado de las venas que estallaban dentro de sus ojos. El semidragón apretó los dientes al sentir el poder superior desatarse dentro de su cuerpo. El poder era incompleto, sin embargo, todavía era capaz de desatarse porque su cuerpo también estaba incompleto en este momento. ¡Ah! Choyan gruñó cuando su cuerpo salió despedido del semidragón. La Wyvern de hueso se apresuró a salvarlo. Tap, roll. Choyan rodó por la espalda de la Wyvern de hueso antes de detenerse con una sonrisa. Lo había hecho. Todavía no había terminado, pero había logrado ganar más tiempo contra el semidragón. Se agarró a la columna vertebral de la Wyvern de hueso con sus manos quemadas mientras volvía a ponerse de pie lentamente. Have. Pudo ver al semidragón de pie mientras apretaba su estómago que estaba teñido de negro por su aura. La oscuridad de Choyan que había colocado dentro de la herida que Raón había causado no desaparecería, no importaba cuánto la rodeara con luz. Se movía violentamente incluso dentro de la luz mientras cortaba el cuerpo incompleto del semidragón. Ahora los demás solo tenían que trabajar juntos para derribar a ese enemigo incompleto. Choyan estaba seguro de que era posible. Fue en ese momento. ¿Crees que esto es gracioso? Choyan se encogió. Podía ver los ojos inyectados en sangre del mestizo dragón mirándolo. Tú, te atreves, un maldito humano se atreve. ¿Una existencia incompleta se atreve a reír mientras me mira? Crepitar, crepitar. La luz que rodeaba el cuerpo del mestizo dragón comenzó a rugir como si fueran fuertes olas durante una tormenta. La sangre goteaba por la comisura de su boca. Have. El mestizo dragón se tocó el estómago. Podía sentir un dolor intenso en esa zona. Un maldito humano y un estúpido dragón que ni siquiera había completado su primera fase de crecimiento lo habían puesto así. Las dos existencias que más odiaba lo habían puesto así. El mestizo dragón no encajaba con ninguna de sus mitades. Desde que tenía memoria, había sido un monstruo que no podía formar parte de ninguna comunidad. El profundo rencor en sus ojos que se ocultaba bajo la ira comenzó a mostrarse.
Ese humano de pelo negro y el joven dragón que lo habían herido. No podía perdonar a los dos. Nunca jamás podría perdonarlos. Malditos bastardos, os atrevéis a hacerme daño. Crepitar, crujir. El pelo blanco dorado del mestizo dragón comenzó a erizarse mientras su cuerpo se envolvía en luz. Choyan inconscientemente apretó ambas manos. Tenía un mal presentimiento sobre esto. El mestizo dragón herido parecía más débil que nunca, sin embargo, tenía la ominosa sensación de que no debía atacarlo ahora mismo. Fue en ese momento. Cab. 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 Los cuervos reaccionaron a las órdenes del chamán Gazán. Empezaron a enviar a los tigres y ballenas de vuelta al suelo. En realidad, para ser más específicos, los cuervos huyeron al suelo. Choyan pudo ver las expresiones de sorpresa de los tigres y ballenas. Uno de los cuervos voló hacia Choyan en ese momento. Abrió el pico y empezó a hablar. Al suelo. Choyan, baja. Estaba seguro de que era la orden de Kale. La Wyvern empezó a descender con urgencia. Se movió rápidamente como si fuera una flecha. Boom. 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 El corazón de Choyan latía con fuerza. Esta era una sensación de peligro. Tanto la pared de agua como la columna de fuego habían desaparecido del desfiladero de la muerte. Sin embargo, los enemigos no cruzaron los escombros, no podían hacerlo. Choyan giró la cabeza y miró detrás de él. Pudo ver al mestizo dragón en el aire. También pudo ver las venas saliéndole de la cara y las manos del mestizo dragón. ¡Boom! Choyan escuchó la voz de Kale tan pronto como la Wyvern aterrizó en el suelo. Se está volviendo loco. Loco. Choyan se confundió y miró hacia Kale. ¿Los dragones pueden volverse locos? Sin embargo, Kale no respondió a la pregunta de Choyan y solo miró hacia el cielo. Había enviado a todos, incluidos los cuervos, los tigres y las ballenas, de vuelta al suelo. Boom. 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 El corazón de Kale latía con fuerza. Algo empezó a hablar en su mente por primera vez en mucho tiempo. La sangre de un dragón se está volviendo loca. Era una voz profunda. Era el dueño del aura dominante. Era la persona que le había contado la fuerza del asesino de dragones y la relación que tenía con la corona blanca. El corazón de Kale latía con fuerza después de escuchar esa voz, mientras que su mente se volvía complicada como si quisiera explotar. La sangre de un dragón se está volviendo loca. Eso solo podía significar que se estaba volviendo loco. Volumen 1 de El nacimiento de un héroe. La historia de cómo Choyan había conocido a Raon. Choyan había matado al joven dragón loco para darle paz en lugar de dolor. La novela decía que el dragón tenía suficiente fuerza para hacer explotar una montaña entera, junto con el pueblo que la rodeaba. Ese joven dragón era un dragón de 4 años que, olvida una primera fase de crecimiento, no había aprendido nada. Sin embargo, el mestizo dragón frente a ellos en este momento era un individuo extremadamente fuerte que era incomparable con el Raon de esa época. Cajaja. Todos, los mataré a todos. Definitivamente los mataré a los 3 bastardos. Las venas de la cara del mestizo dragón se hicieron más gruesas a medida que comenzaba a volverse extremadamente feo. El aura negra en su estómago solo siguió creciendo y lastimándolo aún más mientras hacía eso. Sin embargo, al mestizo dragón no pareció importarle en absoluto. Su mirada se dirigió hacia Kale. Luego miró a Choyan antes de mirar a la existencia que no era visible ya que estaba envuelta en una manta. Su sueño era matar a un dragón. Pensó que sería un sueño que nunca podría cumplir. Sin embargo, se le dio una oportunidad. Ira y emoción. Esas dos emociones llenaron el cuerpo del mestizo dragón. Van. Van. Los orbes de luz a su alrededor no pudieron manejar el poder y chocaron entre sí antes de explotar. El mestizo dragón levantó las manos. Estaba alcanzando lo alto del cielo. Numerosas flechas de luz comenzaron a aparecer en el aire. Eran las mismas flechas de luz que intentaron destruir el castillo Leona del Reino Caro. Sin embargo, esto era completamente diferente, ya que cientos de flechas de luz aparecieron en el cielo. Oh, Dios mío. Como maga, el poder del dragón mestizo dificultaba la respiración de Rosalind.
Sus manos y pies temblaban. Un dragón enloquecido. Esa frase la llenó de miedo. Sin embargo, Rosalind se mordió los labios. Como comandante, necesitaba mantener la calma. Archie y Paceton miraron hacia Vitira. Ella no podía apartar los ojos del dragón mestizo que se estaba volviendo loco. Actualmente no estaban en el océano. ¿Qué podía hacer en un lugar así? ¿Escapar? Para poder escapar. Necesitamos tiempo. Las flechas de luz parecían listas para atacar en cualquier momento. Necesitaba bloquearlas para dar tiempo a los demás para escapar. Ese era su deber como gobernante del océano. ¡Boom! ¡Boom! Vitira giró la cabeza después de escuchar fuertes pisadas. La Wyvern negra había dejado a Choyan en el suelo y había vuelto a volar. Su mirada se dirigió hacia Mary. La nigromante estaba teniendo los mismos pensamientos que ella. Defender. Persistir. Escuchó la voz de Rosalind en ese momento también. Activen los círculos mágicos de teletransportación. Magos, creen escudos y todos, sí, todos. La voz de Rosalind, que estaba usando magia de amplificación, se podía escuchar en todo el desfiladero de la muerte. Corran. Rosalind se estaba preparando para lanzar un gran escudo mágico mientras decía eso. Vitira comenzó a reír. Al mismo tiempo, suspiró decepcionada. Todo el grupo de Kale lo sabía. Sabían que había alguien que podía defenderse de ese dragón mestizo enloquecido. Raon. Raon, ese joven dragón, podría al menos crear un escudo, incluso si no podía atacar al dragón mestizo. Podría defender junto a Kale, tal como lo había hecho en el castillo Leona. No podían pedirle a Kale que bloqueara ese ataque por su cuenta. Esa era la razón. Joven maestro Nin. Locke tiró de la manga de Kale. Raselen Nune, Meri Nune, Choyan Jian, reunámoslos a todos y defendámonos juntos. Entonces debería funcionar. La respiración de Raon, que se volvió aún más pesada, llegó al oído de Locke. Vio que Kale no se movía y volvió a tirar de la manga de Kale. Pensó que Kale podría tener otra mala idea de nuevo. Locke tenía miedo de que esta persona tuviera otra de sus usuales malas ideas. Locke pudo escuchar la voz tranquila y normal de Kale en ese momento. Locke. Podía ver la espalda de la persona que era más baja que él. ¿Recuerdas tu tarea, verdad? Sí, señor. Recuerdo. Sosteniendo a Raon mientras se encontraba detrás de Kale. La voz de Kale siguió hablando con Locke, quien sabía lo que tenía que hacer. Probablemente. ¿Probablemente? Kale levantó la cabeza cuando Locke se encogió después de escuchar una respuesta inesperada. Rumble. Sonaba como si se acercara una gran tormenta. Sin embargo, no había una sola nube negra en el cielo. De hecho, era demasiado brillante. Era tan brillante que parecía como si se acercara el fin del mundo. Cientos de rayos chocaban entre sí mientras el cielo rugía. Jejeje, nunca os dejaré salir vivos de aquí, inútiles. Había un hombre de pie en el centro de los rayos. El mestizo dragón bajó lentamente sus manos que se extendían hacia el cielo. Podía ver a la gente huyendo. Olvidaos de aliados y enemigos, todo lo que podía ver eran los tontos que estaban huyendo y los tontos que estaban creando escudos y usando sus poderes para defenderse de su ataque. También pudo ver otra cosa. Era una existencia diferente a la de estos tontos. La existencia más grande del mundo. Un dragón. Podía ver al dragón que estaba envuelto en una manta. El mestizo dragón comenzó a sonreír. Lo mataré. Ese dragón se volverá inútil ahora. Se volverá como yo, se volverá un monstruo. O tal vez se enfrente a una muerte hermosa, ya que morirá antes de que pueda convertirse en un monstruo. El mestizo dragón comenzó a reírse de los pensamientos que llenaban su mente. Incluso después de la muerte, todo lo demás sería mejor que su vida. Era el ser más lamentable del mundo. Cajajajaja. Todos moriréis. La luz se disparó hacia abajo mientras bajaba las manos. Cientos de rayos se precipitaban hacia el suelo. Joven maestro Nin. Locke llamó a Kale. En ese momento, un gran escudo apareció para bloquear los rayos.
Era el escudo de Rosalind. También había alguien de pie frente a ese escudo. Screech. El wyvern de hueso negro abrió silenciosamente sus alas. Locke pudo ver a Cale a través de ese caos. Cale estaba mirando a su alrededor. Había soldados y caballeros que huían, su grupo que se mantenía firme y Choyan que estaba de pie frente a él. Y finalmente, aunque no podía verlos, podía sentir a Locke y Raon a su espalda. Probablemente. Cale estaba respondiendo a una pregunta en su mente. Podía oír la pregunta de nuevo. ¿Estás intentando sacrificarte? Cale extendió su mano. ¡Bang! El wyvern fue destruido en pedazos. El wyvern que había abierto sus brazos para defender el suelo se disipó en polvo. ¡Boom! ¡Boom! El escudo también fue destruido. Rosalind era incapaz de crear más de una capa de un escudo tan grande. Los rayos parecían listos para golpearlos en el suelo. ¡Sa! Un escudo plateado abrió sus alas plateadas y parecía listo para proteger el suelo. Ajajaja. Puedo decir que en realidad es un poder inútil. Lo habías ocultado con la ayuda del dragón. ¿Crees que este tipo de poder humano, será capaz de defenderse de mi ataque? El dragón mestizo se rió de la fuerza del escudo que no tenía la ayuda del dragón. Era inútil comparado con un gran y poderoso dragón. La voz amplificada del dragón mestizo resonó por toda la garganta de la muerte. Te mataré a ti, a este escudo y a la fuente de tus poderes. La fuente de sus poderes. Eso sin duda se refería a Raon. Cale se mordió los labios. Boom, boom. Van. Van. Los rayos continuaron golpeando. ¡Ah! ¡Ah! Los gritos llenaron la zona mientras los rayos mataban también a los aliados del dragón mestizo. Cale no podía soportarlo, incluso después de que el escudo indestructible se hubiera vuelto más fuerte. El escudo se romperá pronto. ¿Debería comer otra vez? La glotona sacerdotisa preguntó. Sin embargo, Cale sabía que no terminaría, aunque mantuviera su escudo así. ¿Qué podría luchar contra estos cientos de rayos? ¿Había algo que pudiera enfrentarse a eso? De hecho, existía tal poder. Maldita sea. Era un poder único. Era algo que le permitiría a Cale luchar contra esos cientos de rayos por su cuenta. Cale recordó el poder que vio en el sótano de la Super Rockville. Recordó las lanzas de piedra que habían matado a todos esos monstruos en el camino hacia el continente oriental. ¿Qué pasaría si esas lanzas de piedra chocaran contra esos rayos? ¿No explotarían los rayos en el aire? Luz. Eso era algo contra lo que nadie más, ni Choyan, ni Mary, ni siquiera las ballenas podían luchar. En cuanto a Rosalind y los tigres, habían gastado demasiada energía para ganar contra los osos. No podía dejar que intentaran luchar y morir potencialmente. Joven maestro Nim. Podía sentir al chico alto pero joven tirando de su manga. Kalenim, sangre, detente, por favor, detente y corre. Era la voz de Choyan. La respiración de Raon se estaba volviendo aún más áspera. ¿Hasta dónde podrían correr con Raon inconsciente? ¿Podrían aguantar hasta que Eroaben llegara? ¿Sería posible aunque el atributo de luz de ese bastardo lo hiciera especializarse también en movimientos rápidos? Cale pensó en la vitalidad del corazón. Todavía existía aunque el escudo la hubiera devorado. Cale no moriría fácilmente gracias a ese poder. Se curaría rápidamente, aunque tuviera dolor. Choyan. Sí, Kalenim. Ponte detrás de mí. Disculpe. Cale pasó junto a Choyan, que no se movía. Podía sentir a Locke y Raon en sus brazos siguiéndole. Luego levantó la cabeza y vio al dragón mestizo que flotaba más allá del escudo de plata que se desvanecía lentamente. Hijo de puta. Se sentía mejor al menos maldecir. Cale abrió la boca para responder a la voz en su mente. ¿Estás tratando de sacrificarte? No tenía planes de sacrificarlo todo. Cale ni Tuse, no Kim Rock solo lo sabía. Sabía que la razón por la que la gente ganaba dinero, obtenía poder y vivía una vida ajetreada tratando de encontrar un lugar para sí misma en el mundo era para no tener que sacrificarse. Era para que no tuvieran que sacrificarse ni ellos ni su gente.
Sin embargo, Kelhanadas también sabía algo más. Joven maestro, tenemos que huir. Soy el adulto. Soy el guardián de estos dos niños. Tengo que asumir toda la responsabilidad ya que decidí acogerlos. Necesito el poder de la superroca. La voz de Kale resonó en la zona. ¿Estás tratando de sacrificarte? Sí. Era la primera vez que respondía a la pregunta de la superroca. Kale se encogió después de escuchar el comentario de la superroca. Estaba preparado para sacrificarse y dispuesto a luchar, aunque fuera doloroso. Pero esto fue lo que dijo la superroca. La superroca respondió a Kale, quien finalmente contestó a la pregunta sobre su sacrificio. Te protegeré. ¿Qué? Kale sintió un retumbar dentro de su cuerpo. Proteger es mi deber. El dueño de la superroca, la persona que había pasado toda su vida solo en la villa subterránea, tenía un remordimiento. Había vivido una vida protegiendo a un gran número de personas. Se las arregló para proteger a mucha gente buscando a aquellos que necesitaban ayuda, sin embargo, fue incapaz de proteger a otros como resultado. Mis amigos siempre sacrificaron sus vidas para luchar en el frente. No pude protegerlos. No había sido capaz de proteger a sus amigos. Todos se habían sacrificado y habían dejado el mundo antes que él. Ahora deseo proteger a aquellos que quieren sacrificarse. La imponente voz en la mente de Kale era más firme que nunca. Era tan imponente como una roca. Ese es mi único deseo restante. Kale sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. El dueño de la super roca era alguien que había pasado toda su vida protegiendo algo. El poder de esa persona era el componente original de las rocas. La tierra. La existencia que renunció a su propio cuerpo para crear un lugar donde todas las formas de vida del mundo pudieran vivir. Lo destruiré para protegerte. Me pondré delante de ti para protegerte. El suelo comenzó a moverse. Capítulo 245, lo bloquearé, 1. Rayo. Lluvia. Viento. Hubo muchos elementos naturales que intentaron destruir la tierra, sin embargo, todos fallaron en hacerlo. Ya sea que se convierta en polvo o barro, la tierra todavía era lo suficientemente fuerte como para sostener todo sobre ella. Esa tierra se estaba moviendo. Era diferente a un terremoto. Sin embargo, todos pudieron sentir la rareza de la tierra. Locke fue el primero en sentirlo. El joven era el que estaba más cerca de Kale. Podía sentir las ligeras vibraciones bajo sus pies. Era diferente al retumbar de la tierra cuando un rayo la golpeaba. La tierra hacía un ruido muy ligero y sutil. La mirada de Locke se dirigió entonces a la fuente de esas vibraciones. Las vibraciones habían comenzado debajo de donde Kelhanadas estaba de pie. Los ojos inyectados en sangre de Locke pronto se abrieron de par en par. Ah. El cuerpo de Kale se tambaleó. El pie de Kale que estaba pisando el suelo ligeramente tembloroso tembló levemente. Y, joven maestro. Locke extendió su mano en estado de shock. Sin embargo, su mano no pudo agarrar a Kale, quien se inclinó hacia adelante y se tambaleó hacia un lado. Locke movió su mano que había agarrado aire vacío de nuevo para intentar agarrar el hombro de Kale. Fue en ese momento. Beang. Era el ruido que había estado martilleando contra el escudo. El ruido que debería haber estado en el cielo se sintió extremadamente cerca. Locke sintió escalofríos por todo su cuerpo. Su mirada se dirigió a la fuente del ruido. A. R. Rápido. El escudo se rompió. ¿Se rompió? El escudo no se romperá. Locke recordó cómo el vicecapitán Ilsman le había contado a través de una llamada cómo esa frase se había hecho famosa. La garganta de la muerte. Era un lugar con tanto viento en invierno que parecía que alguien estuviera llorando toda la noche. Las llamadas que tenía con el vicecapitán Ilsman de vez en cuando para informar y escuchar cómo Kale y los demás habían logrado la victoria habían hecho que el corazón de Locke latiera rápido. La historia que más memorable fue sobre el escudo. El escudo indestructible. Se sentía calentándose cada vez que escuchaba sobre cómo el escudo no se rompería. ¿Pero ese escudo se rompió? La mirada de Locke se dirigió al cielo. Beang. Un rayo cayó al suelo.
Las personas que se dirigían al círculo mágico de teletransportación comenzaron a caminar más rápido. Gritos y chillidos llenaron el campo de batalla. Miró hacia arriba, al lugar donde el rayo había caído. Una parte del escudo plateado se había roto. ¡Ban! 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 Cientos de rayos seguían cayendo sobre el escudo. Locke podía ver grietas apareciendo por todo el escudo plateado. Pronto se rompería por completo. Ese hecho llenó la mente de Locke. ¡Ban! Locke levantó la cabeza. Miró directamente hacia arriba donde estaba de pie. Pudo ver que el escudo plateado también se estaba rompiendo por encima de él. ¡Crack! Las grietas estaban empezando a empeorar. Brigada mágica, activen el escudo. Archie, Paseton, ayuden a la gente a escapar. Rosalind y Vitira gritaron con urgencia. El suelo empezaba a temblar aún más mientras todo esto ocurría. El corazón de Locke empezó a latir más rápido. Fue en ese momento. ¡Crack! El escudo sobre su cabeza se rompió. Locke pudo ver la luz brillante entrando a través del escudo. Su corazón latía locamente. Si ese rayo cae sobre él, entonces. Locke de repente pensó en dos personas. Sus tareas actuales. Mirar la espalda de Cale. Agarrar a Raon. Esas eran sus dos tareas. ¿Es eso realmente todo lo que necesito hacer? Su corazón, que latía con miedo y desesperación, comenzó a latir a un ritmo diferente. Los rayos continuaron cayendo alrededor de Locke, Cale y Raon en ese momento. Locke comenzó a moverse siguiendo su corazón. Estaba siguiendo sus instintos. Sin embargo, había alguien que se movía por instinto incluso más que Locke. Toque. Locke pudo ver a alguien saltando de su hombro al aire. Locke comenzó a hablar. Young. Choyan y su espada cubierta de aura negra se estrellaron contra un rayo. Los rayos estaban hechos del atributo de la luz. Su oscuridad incompleta desapareció instantáneamente después de chocar contra el rayo. Ah. Choyan salió despedido por el impacto de la ruptura de su aura. No sabía que sería tan fuerte. La fuerza del Berserk Dragon Half-Blood era mucho mayor que la fuerza de la oscuridad de Choyan. Choyan no pudo destruir el rayo. Pero se sintió aliviado. Pudo cambiar la dirección del rayo, incluso mientras salía despedido. ¡Bang! El rayo cayó sobre un terreno vacío. Sin embargo, Choyan no podía quedarse ahí parado mirando. ¡Crack! El escudo comenzaba a romperse en varios lugares. Los rayos entraban por todas esas grietas. Agarró su espada con fuerza una vez más. Cale estaba inclinado y no podía levantarse. Estoy seguro de que está sufriendo mucho. El impacto de la ruptura del escudo iría todo a Cale. Choyan comenzó a moverse de nuevo. Otro rayo atravesó el escudo y se dirigía hacia Cale y los niños. Choyan balanceó su aura negra de nuevo hacia ese rayo. Incluso si no podía romperlo, necesitaba al menos cambiar su dirección. ¡Bang! El aura negra se rompió de nuevo e hizo un fuerte ruido. El cuerpo de Choyan fue lanzado a un lado de nuevo mientras cambiaba la dirección de un rayo. Fue en ese momento. ¿Cuánto tiempo crees que puedes hacer esto? Ah. Choyan vio un rayo pasar junto a él hacia el suelo. El Dragon Half-Blood se estaba riendo. Choyan podía sentir el calor del rayo pasando junto a él. Giró su cuerpo en el aire. Necesitaba cambiar la dirección de ese rayo. Continuó llamando a su aura negra. Locke. Pudo ver a su hermano menor que estaba congelado después de ver el rayo. Corre. Las venas eran visibles en el rostro de Choyan mientras gritaba. Sin embargo, los ojos de Choyan se agrandaron en ese momento. Locke no salió corriendo. Locke no se había congelado después de ver el rayo. Simplemente no podía moverse mientras veía a Choyan. Ver a su Young-min luchar contra los rayos sin dudarlo le hacía latir el corazón. Su corazón, que estaba cubierto de miedo y desesperación, estaba siendo lentamente destrozado por la espada de Choyan. ¡Boom! 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 Su corazón latía como loco. La sangre que salía de su corazón era la sangre de un lobo. Sus instintos animales golpeaban su cuerpo.
Y finalmente, fue el momento en que vio al Dragon Half-Blood riendo y al rayo dirigiéndose hacia ellos. ¡Boom! El corazón del lobo atravesó las cadenas del miedo y la desesperación. Al mismo tiempo, el cerradura humano pensó en algunas cosas. 1. Mi tarea es. El joven comenzó a pensar en lo que tenía que hacer en lugar de seguir las órdenes de Kale. Su voluntad, que había estado dormida en lo más profundo de su mente, le decía lo que debía hacer. Mis tareas. Debo proteger. Podía ver a las wyverns de Choyan y Mary. También podía ver el rayo. Sin embargo, Cerradura se apartó del rayo. Su cuerpo inmediatamente tomó a Kale, que estaba encorvado, y lo usó para ocultarlo a él y a Raón del rayo. Nuestra familia no puede salir herida. Sus instintos como lobo y sus pensamientos como humano eran los mismos en ese momento. Fue en ese momento. Su cuerpo, que había elegido nosotros en lugar de yo, comenzó a cambiar. ¡Uf! Los órganos internos de Cerradura comenzaron a vibrar como el suelo bajo sus pies. Mi tarea es. Mi tarea es. Ese era el único pensamiento en la mente de Cerradura mientras el cuerpo delgado del joven comenzaba a cambiar. Choyan podía ver claramente lo que estaba sucediendo. Incluso los demás del grupo de Kale, que se apresuraban, tenían los ojos muy abiertos. Choyan, que conocía la condición actual de Cerradura, comenzó a hablar. Su transformación salvaje. El cuerpo delgado comenzó a volverse firme rápidamente. Su cuerpo estaba cambiando extremadamente rápido en comparación con la primera vez que se volvió salvaje. Cerradura creció más alto y su cuerpo delgado comenzó a volverse musculoso. Al mismo tiempo, afiladas garras crecieron de sus manos y pies. El pelaje de la tribu del lobo azul se tornaba azul oscuro cuando se volvían salvajes. El pelaje que cubría el cuerpo de Cerradura durante la primera transformación salvaje también había sido azul oscuro. Sin embargo, algo sucedió en el momento en que el cuerpo de Cerradura creció más que la última vez que se volvió salvaje, cuando se hizo incluso más grande que los tigres cuando se volvían salvajes. Esto. El chamán Gazán se sorprendió por el tamaño de Cerradura, así como por el color del pelaje que cubría su cuerpo. No era pelaje azul oscuro. Estaba brillando. El cabello gris de Cerradura comenzó a brillar. Se convirtió en cabello plateado que continuó creciendo mientras el pelaje plateado cubría su cuerpo. También había un toque de azul en el pelaje plateado. La tribu del lobo azul. Se había deshecho de su pelaje azul oscuro que se parecía a la noche y lo había reemplazado por un pelaje plateado con un tono azul que se parecía a la madrugada. Cerradura pudo volverse salvaje en esta nueva transformación porque se había deshecho de sí mismo. Sin embargo, no miró su cuerpo. Cerradura acurrucó su cuerpo, que ahora era más grande que los tigres. El rayo pronto caería. Se agachó lo más posible al suelo. Luego usó su cuerpo para ocultar a Kale y Raón, que estaba envuelto en una manta. Los ojos rojos de Locke volvieron a su color original. Sus grandes y afiladas garras arañaron el suelo. Era para que no huyera. Sus pupilas, que habían vuelto a la normalidad, parecían estar felices. Lo encontré. Finalmente encontré lo que tengo que hacer. Locke vio a Kale levantar lentamente la cabeza y comenzó a sonreír. Este era el único tipo de cosas que había visto y aprendido. Los adultos de su tribu habían muerto para proteger a los niños, mientras que su tío, el jefe, le había dicho que se escondiera. Luego estaban Choyan y Rosalind que lo salvaron, así como Kale a quien conoció más tarde. Esto era todo lo que había visto mientras estaba con todos ellos. Por eso Locke le sonrió a Kale, que lo miraba con el ceño fruncido. Está bien, joven Amonim. Es solo un rayo. Tenía un sentido de confianza y certeza. Soy fuerte. Puedo hacer esto. Locke. Podía ver que Kale todavía fruncía el ceño. Al mismo tiempo, también podía ver el cuerpo de Kale que estaba cubierto de sangre. Le pareció gracioso que Kale respondiera así al sacrificio de otra persona cuando él no tenía problemas en sacrificarse a sí mismo. Está bien. No. Locke se encogió ante el tono molesto de Kale. Aunque su rostro ahora parecía violento, los ojos inocentes del joven comenzaron a temblar. Al mismo tiempo, su intuición más sensible se dio cuenta de un cambio.
Sintió un poder diferente y fuerte a su espalda además del rayo. Fue en ese momento que se dio cuenta. Locke pudo ver a Cale sosteniendo el bulto de mantas con una mano mientras apartaba su cara con la otra. Podía escuchar la voz tranquila de Cale. Muévete un poco. ¿Disculpa? La mejilla de Locke fue empujada hacia un lado por la mano de Cale. En ese momento, Locke pudo escuchar una fuerte explosión justo encima de él. ¡Bang! Locke pudo ver la explosión porque su cara se había girado. Su boca se abrió de par en par por una razón diferente a la anterior. Goteo. Goteo. Algo caía del cielo y golpeaba su gran cuerpo antes de caer al suelo. ¿Piedras? Las piedras caían al suelo. Locke pudo ver una gran lanza de piedra chocando contra el rayo. El rayo había explotado en el aire después de ser golpeado por la lanza de piedra. Los niños crecen muy rápido. Locke pudo ver a Cale palmeándole la cabeza mientras se ponía de pie. Eso hizo que Locke pensara en cuando el suelo empezó a temblar. Fue cuando el escudo se había debilitado. Fue entonces cuando la tierra empezó a temblar. Tal vez la razón por la que la tierra empezó a temblar es por... Sin embargo, Locke no podía hacerle esa pregunta a Cale. Rumble. Un ruido que no era el sonido de las cosas explotando llamó la atención de la gente. Todos miraron rápidamente hacia la fuente de ese ruido. Entonces tuvieron que ver una vista increíble. La tierra se movía. No, para ser más específico, los trozos rotos de la garganta de la muerte estaban fluctuando. Era el lugar que estaba cubierto de escombros después de que los acantilados fueran destruidos. Algo empezó a levantarse de allí uno por uno. Esto es. Los rayos del semidragón berserker se detuvieron por un momento. Sus ojos inyectados en sangre observaron lo que estaba sucediendo. Había tantos rayos que cubrían el cielo. Había cosas grandes moviéndose hacia los rayos. Parecían meteoritos disparados hacia el cielo. La tierra y las piedras empezaron a convertirse en decenas y luego en cientos de lanzas. Las afiladas puntas de las lanzas apuntaban con precisión a los rayos. Wajaja. ¿Has estado escondiendo un poder como este? El semidragón se rió como un maníaco antes de mirar fijamente a alguien mientras tosía sangre. Las lanzas apuntaban a los rayos con esa persona en el centro. Las lanzas de piedra salieron disparadas del suelo como si fueran disparadas por un caballero guardián que protegiera a esa persona. El rostro del semidragón al mirar a esa persona, Kelhanaras, estaba tan ceñudo que las venas de su cara parecían a punto de estallar en cualquier momento. Incluso el grupo de Cale dejó de caminar. Locke, que estaba al lado de Cale, se quedó sin palabras mientras permanecía allí de pie también. Sin embargo, había otra persona que se había quedado sin palabras en ese momento. ¡Guau! ¡Qué demonios! Cale Nituse. Sintió que su cuerpo mejoraba, así como su estómago hambriento, pero no pudo decir nada. La superroca parece ser demasiado fuerte. ¿Está realmente bien esto? Cale se estaba poniendo nervioso. Sin embargo, las comisuras de sus labios empezaron a temblar y a subir. Podía sentir la temperatura de Raon aumentando. Los dolores de crecimiento parecían estar empeorando. Cale miró hacia el mestizo dragón que estaba diciendo que iba a matar a Cale y Raon. El retumbar de la tierra se detuvo en ese momento. Cale sintió que su placa había crecido. La placa de su cuerpo había crecido tan pronto como había utilizado el poder de la superroca. Además, Cale sintió algo que se calentaba en su bolsillo, similar a Raon que estaba en sus brazos. Escuchó la voz de la superroca en su mente en ese momento. No te sacrifiques. Cale sintió el objeto vibrando en su bolsillo mientras miraba al mestizo dragón. Sí, miró al loco bastardo que se reía mientras lo miraba. ¿A quién dijiste que ibas a matar? Cale pisoteó el suelo. ¡Boom! El suelo tembló en el momento en que sus pies pisaron el suelo. Vamos. Las lanzas de piedra comenzaron a moverse. Los cientos de lanzas creadas por la tierra apuntaron hacia el cielo. Capítulo 246. Lo bloqueará. 2.
Cientos de lanzas de piedra aparecieron de la tierra y se dispararon hacia el cielo. Estaban siguiendo la voluntad de Kale y la voluntad de su anterior dueño mientras se dirigían hacia la luz. ¿De dónde salieron estas piedras? Los osos no pudieron ocultar su sorpresa al ver las lanzas de piedra que se dirigían al cielo. Las rocas del desfiladero de la muerte, las piedras más pequeñas de los escombros rotos, e incluso las rocas que se habían roto en pequeñas partículas. Todas ellas se habían reunido para convertirse en esas lanzas. Se convirtieron en el arma más afilada y robusta para destruir al enemigo y apuntaron a sus cuellos. El mestizo dragón comenzó a reír mientras miraba los cientos de afiladas lanzas que se dirigían hacia él. Sí, sí. Mi vida siempre ha estado llena de espinas como esta. Cajajaja. Todo se estaba volviendo confuso en los ojos del mestizo dragón, sin embargo, podía sentir las afiladas lanzas de piedra que se dirigían hacia él, así como al hombre pelirrojo y al dragón en sus brazos. También podía sentir el maldito poder de la luz que había heredado de su padre. El mestizo dragón tenía una sonrisa torcida en su rostro. Las comisuras de sus labios, tan feas como las venas que le salían de la cara, estaban llenas de ira y celos. Yo no pude crecer así. El bastardo que supuestamente era su padre lo hizo crecer en una cueva sin poder ver la luz. Afirmó que esa era la única manera de que su sed de luz creciera para recibir un poder de luz destructivo. Nunca había olvidado la frialdad que sentía al arrastrarse por el suelo de la cueva hacia su cuerpo. Solo pudo ver el mundo después de pasar por su primera fase de crecimiento. Después de haber pasado por algo así, odiaba tanto a todos los dragones, incluido el dragón en los brazos de Kale, que lo estaba volviendo loco. Sus ojos se pusieron en blanco. El mestizo dragón ignoró la racionalidad de la sangre de dragón en su interior y dejó que la ola llamada emoción llevara su cuerpo. Sus órganos internos rugían como si fueran arrastrados por un tsunami. Ah. Jejeje, ah. La oscuridad dejada por ese maldito bastardo humano todavía carcomía su cuerpo. El berserker dragón mestizo tenía que deshacerse de esta ira y sensación de injusticia. Adelante. Lanzas, espadas, no me importa, destruyanlo todo. Chisporroteo. Crujido. Chasquido. Numerosas hebras de luz aparecieron antes de regresar lentamente al suelo. Las lanzas de piedra se apresuraron a encontrarse con estas hebras de luz en el aire. Era el momento en que las luces extremadamente brillantes y las robustas lanzas de piedra estaban a punto de chocar. Kale comenzó a hablar. Prepárense para atacar. Su voz llenó el área. La voz fuerte y segura hizo que la gente que huía se detuviera. Brigadas mágicas, activen los escudos mágicos. Soldados y caballeros, abran sus escudos y creen un círculo para reducir al máximo la onda expansiva de la explosión. La mirada de Kale se dirigió hacia una dirección diferente. Aquí era donde estaba su grupo. Su mirada se detuvo en los guerreros. Las ballenas, los tigres, Rosalind, Locke y Choyan. Un individuo que se enfurece así terminará muriendo sin poder controlar su fuerza. Este tipo de enfurecimiento te daba un poder más allá de tus límites a cambio de tu vida. Todo lo que le quedaría al dragón mestizo a medida que pasara el tiempo sería su muerte. Por eso, originalmente habían optado por huir y dejar pasar el tiempo. Aunque la garganta de la muerte sería destruida y la gente que no fuera lo suficientemente rápida acabaría muerta, no tenían otra opción. Sin embargo, Kale estaba hablando como si fueran a bloquearlo. La mirada de todos estaba tan centrada en Kale que no vieron el dispositivo de videocomunicación en su mano. Beep, beep. El sonido que señalaba una llamada de emergencia resonó en la zona. Solo había una persona que podía contactar con Kale a través de este dispositivo de videocomunicación en este momento. Alberu Crossman. El príncipe heredero había terminado sus preparativos. Era casi demasiado tarde. Afortunadamente, fue justo a tiempo. Kale le lanzó el dispositivo de videocomunicación a Rosalind. Rosalind lo cogió confusa y rápidamente conectó la llamada. Kale volvió a hablar mientras ella lo hacía. Yo bloquearé esas hebras de luz. Bloquear. Esa palabra hizo que Choyan se mordiera los labios y apretara los puños. ¿Así es como va a ser al final? ¿Tenían que esperar a que el dragón mestizo muriera mientras Kale aguantaba?
Sin embargo, Choyan dejó de morderse los labios al escuchar la voz de Alberu. ¿Está preparado? Kale dio una orden tan pronto como escuchó la voz de Alberu Crossman. Era su tarea mientras él bloqueaba esas hebras de luz. Váyenlo. Luego miró hacia el dispositivo de videocomunicación y continuó hablando. Alteza, comencemos. Se produjo una reacción de la formación enemiga tan pronto como Kale terminó de hablar. ¡Ah! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Ah! ¿Por qué nos atacas? Podían escuchar gritos provenientes del otro lado de la garganta de la muerte. No se debía a los rayos del semidragón. Choyan levantó la cabeza. Chocarían pronto. Las fuerzas que se movían lentamente chocarían en el aire. Ustedes, bastardos Paerun. Nos estás traicionando. Se escucharon los gritos furiosos de la tribu del oso y los gemidos de la alianza indomable. Kale comenzó a sonreír. También se podía escuchar la voz de Alberu. Es maravilloso apuñalar al enemigo por la espalda. Las espadas del reino Paerun estaban golpeando a la alianza indomable en este momento. Kale, Alberu y Clopé Seca. No habían pensado en huir simplemente una vez que apareció el semidragón. La forma de derrotar a un enemigo fuerte era crear la más pequeña de las aberturas. La alianza indomable. Algo que daba más miedo que el semidragón enloquecido apareció para la alianza indomable. Eran las espadas apuñalándolas por la espalda. El reino Paerun, la tierra de los caballeros. Sus caballeros y soldados eran fuertes. Flap, flap. Una bandera diferente comenzó a ondear en lugar de la bandera de la alianza indomable. Bastardos locos, ¿nos estáis traicionando en un momento como este? Los miembros de la alianza indomable empezaron a gritar con rabia. Estaban usando el momento en que el semidragón se estaba volviendo loco y atacando a todos, independientemente de que fueran aliados o enemigos, para intentar matarlos. Estaban enfurecidos por la crueldad del reino Paerun. Flap, flap. Sin embargo, los caballeros del reino Paerun que alzaron la bandera del reino Paerun simplemente lo demostraron silenciosamente a través de sus acciones. Era porque era un momento como este que los estaban traicionando. Dos fuertes poderes estaban chocando en el aire. Era el poder de un individuo furioso y un individuo calmado y sereno. Naturalmente, tenía sentido ponerse en línea detrás del calmado y sereno. El individuo aún calmado y sereno, Kale, comenzó a gritar. Definitivamente ganaremos esta batalla. Su voz resonó a través de las formaciones del reino Breck. Su grito de victoria todavía estaba lleno de confianza. Los soldados en formación podían sentir sus corazones latiendo rápido. El enemigo estaba en un estado de caos y dos fuertes poderes estaban a punto de chocar en el aire. Sin embargo, por alguna extraña razón, la palabra victoria quedó grabada en sus corazones. Activen los escudos mágicos. Sostengan su escudo y agachen la cabeza. Los magos y caballeros gritaban. Los soldados querían mirar al comandante pelirrojo que les decía que serían victoriosos, sin embargo, sabían que necesitaban hacer sus respectivas tareas. Entonces sucedió. Las lanzas de piedra y los rayos finalmente chocaron entre sí. ¡Boom! Un fuerte ruido que se sentía como si les fuera a reventar los tímpanos sacudió la zona. Las lanzas de piedra que chocaron contra los rayos comenzaron a romperse. Al mismo tiempo, los rayos también comenzaron a explotar. Explosiones de luz que parecían fuegos artificiales continuaban estallando. Sin embargo, no era nada hermoso. Te dije que estoy bien. No. Kale suspiró después de ver el gran cuerpo que estaba parado frente a él para protegerlo de la explosión. Sin embargo, Locke no se movió, incluso después de escuchar el suspiro mientras se paraba frente a Kale y Raon. Esta era su tarea. Locke levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Podía ver a los demás ocupándose también de sus respectivas tareas. Podía ver a personas volando hacia esas luces que explotaban brillantemente. Un delgado hilo de magia roja los estaba enviando al aire. Rosalind estaba usando hechizos mágicos de nuevo. Luego miró hacia una de las personas que volaban con el hechizo mágico rojo. ¡Clank! 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 Los pedazos de escombros rotos se estrellaron contra su cuerpo. Le rozaron la cara y le dejaron arañazos, sin embargo, Choyan solo estaba mirando hacia arriba.
Las lanzas de piedra habían bloqueado los rayos. No, los habían destruido. Choyan utilizó la magia de Rosalín y las lanzas de piedra que se rompían para seguir ascendiendo en el aire. Tenía claro lo que tenía que hacer. Clang. Sacó su espada. Choyan y el mestizo dragón hicieron contacto visual. Ambos tuvieron que pasar decenas de años en la oscuridad. Una cueva oscura y el bosque de la oscuridad. Ambos tuvieron que crecer desde la oscuridad. La monstruosa apariencia del mestizo dragón llamó la atención de Choyan. El cabello originalmente blanco dorado se estaba tiñendo de negro. El cabello y los ojos del mestizo dragón volvieron a su color original que había estado usando magia para teñir de blanco dorado. 2. Aún no he terminado. Las pupilas del mestizo dragón comenzaron a nublarse. Todo le dolía por volverse loco. Sin embargo, el mestizo dragón no dejó de usar sus poderes. Los rayos aparecieron en sus palmas nuevamente. Luego se dirigieron hacia el bastardo que se acercaba a él. Muere. Esos rayos de luz fueron disparados hacia Choyan, sin embargo, Choyan ni siquiera movió su espada mientras miraba esos rayos. En cambio, activó su aura negra. Continuó canalizando su oscuridad incompleta en su espada. Luego solo miró directamente al mestizo dragón mientras seguía adelante. Fue porque tenía fe. Choyan no tenía miedo de los rayos que se dirigían hacia él. ¡Baan! ¡Baan! Un látigo se estrelló contra esos dos rayos. La punta del látigo de agua se sacudió antes de romperse. Sin embargo, el rayo había cambiado de dirección. Vitira estaba creando un camino para Choyan. Al mismo tiempo, una lanza de piedra destruyó el rayo que había cambiado de dirección. Choyan podía ver la espalda de un hombre de pelo blanco frente a él. Se subió al hombro de ese hombre. Usó ese hombro como un trampolín para seguir avanzando. Las dos manos de Archie se convirtieron en el último trampolín de Choyan mientras Archie usaba toda su fuerza para enviar a Choyan volando hacia arriba. ¡Fuego!, gritó Archie. Choyan levantó la mano que sostenía la espada por encima de su cabeza. La espada se había convertido en lo que parecía ser una lanza negra después de haber sido infundida con el aura negra una y otra vez. Choyan recordó cuando había recibido esta espada de Kale en la batalla en el territorio Enituse. Usa toda tu fuerza. Es tu historia la que escribirás aquí. Confío en ti. Choyan sonrió cuando un pájaro negro pasó volando junto a él. ¿Esto, qué? ¿Qué es este cuervo? Tan insignificante existencia se atreve a... Quítate. Múltiples cuervos cubrieron el rostro del mestizo dragón. Fue el momento en que el chamán tigre Gazan cubrió la vista del mestizo dragón. La oscuridad de Choyan se convirtió en una lanza que fue enviada volando hacia el mestizo dragón. Sin embargo, el mestizo dragón no pasó por alto el poder que se dirigía a él. Podía sentir la energía superior acercándosele. Realmente sería el final para él si tocaba su cuerpo actualmente retorcido. No había forma de que no lo supiera, incluso en un estado de locura. El mestizo dragón comenzó a mover sus brazos. ¿Crees que caería en una estupidez como esa, Ag? CHHHHHHHH. Sus brazos fueron atados. ¿Quién podría atarlo siquiera por un momento? Los látigos hendidos de Vitira se aferraban a él incluso mientras se evaporaban debido a la luz. Maldita sea. Yo los mataré a todos. El mestizo dragón comenzó a agitarse. Todo lo que podía ver era oscuridad, mientras que su cuerpo no se movía. Era similar a la cueva oscura en la que creció. No, crecer no era la forma correcta de describirlo. Era más como ser criado como un animal. Este recuerdo de su pasado hizo que el cuerpo del mestizo dragón alcanzara sus límites. Plop. El mestizo dragón sintió que algo se rompía en su mente. Al mismo tiempo, su cuerpo se puso extremadamente caliente hasta el punto de que no podía respirar. Oh, Ag. Una luz brillante comenzó a filtrarse del cuerpo del mestizo dragón. Una sensación desconocida de peligro, similar a una bomba que había comenzado su cuenta atrás, provenía de él. Caliente, caliente. El mestizo dragón gritó internamente mientras su cuerpo seguía brillando cada vez más. CHHHHHHHH.
El látigo de agua terminó siendo completamente evaporado por la luz. Corran todos. Vitira gritó tan pronto como su látigo fue destruido. Fue quemado por la luz. Va a explotar. El cuerpo del mestizo dragón finalmente iba a explotar. Entonces morirían. La réplica de esa explosión sería enorme. Vitira saltó hacia abajo mientras sentía el poder dirigiéndose hacia esta bomba. Era la persona que pondría fin a la cuenta atrás. Una lanza negra. Choyan abrió los brazos mientras caía al suelo. Ni siquiera pensó en aterrizar de forma segura mientras mantenía los ojos abiertos y concentrados en un solo punto. La lanza negra voladora finalmente alcanzó la luz. No, alcanzó la mota de oscuridad dentro de esa luz. Era la ubicación de los ataques pasados de Raon y Choyan. ¡Puk! La oscuridad se abrió paso entre la luz. ¡Ah! El mestizo dragón dejó escapar un grito. Choyan había visto a la persona que más se parecía a él desde que llegó a este mundo. Pelo negro y ojos negros. El grito del mestizo dragón que volvió a su color original llenó la garganta de la muerte. Un momento después. ¡Boom! El cielo volvió a temblar. ¡Plop! Choyan sintió algo que detenía su caída. Crujido, crujido. Los huesos torpemente combinados crujieron al sostener su espalda. Mary había conjurado rápidamente una nueva Wyvern ósea para evitar que cayera. Choyan podía sentir su oscuridad a través de la luz brillante. Y entonces estuvo seguro. He cumplido la orden. Bájalo. Había hecho lo que Kale le había dicho. Choyan podía ver al enemigo caer lentamente desde arriba. La existencia negra que no se parecía ni a los humanos ni a los dragones, sino que era una monstruosa combinación de ambos, estaba cayendo lentamente al suelo. Todos en el campo de batalla lo vieron caer. Una de esas personas, Kelhanaras, miró a la persona que caía mientras escuchaba la respiración de Raon. Las respiraciones que Raon dejaba escapar eran calientes. Este joven dragón parecía estar enfermando. Sin embargo, se estaba mostrando muy tranquilo y dócil en el proceso. Kale comenzó a fruncir el ceño ante este hecho mientras sacaba algo de su bolsillo que se estaba calentando tanto como Raon. Joven maestro, ¿a dónde va? ¿Por qué va hacia el enemigo que cae? Kale podía oír la voz de Locke, pero siguió caminando sin dudarlo. Podía anticipar dónde iba a caer el dragón, así que hacia allí se dirigía. Apretó el objeto en su bolsillo. Era la corona blanca. Era la corona que le gusta la sangre de dragón. Era el poder antiguo final que el asesino de dragones estaba buscando, pero Kale se había apoderado de él. Kale la sostuvo en su mano mientras se movía para saludar los momentos finales del enemigo que caía. Capítulo 247, lo bloquearé, 3. El mestizo dragón comenzó a caer como si fuera una pluma cayendo del cielo. Kale se acercaba a él. Sin embargo, se detuvo por otra persona primero. Señorita Araselen. Rosalind miró hacia Kale. En ese momento, escuchó el sonido de algo que caía al suelo. ¡Bam! Le hizo pensar en el medio dragón que había estado cayendo. Era una mancha negra que no parecía ni humana ni dragón. Era el momento en que su mirada estaba a punto de cambiar de Kale al enemigo caído. Comandante Araselen, por favor, tome una decisión. Tuvo que seguir mirando a Kale después de escucharlo usar su título de comandante para dirigirse a ella. ¿Una decisión? Kale miró hacia Rosalind, quien le devolvió la pregunta. En ese momento tenía los ojos sangrientos, las manos temblorosas por el exceso de mana y sangre seca en los labios. Ella tenía la última palabra en lo que a este asunto respectaba. Su mano que llevaba la corona señaló en una dirección. Señalaba al otro lado del acantilado donde en ese momento se encontraba la Alianza Indomable. Con el agua, el fuego e incluso el manto de niebla desaparecidos, podían ver claramente al enemigo y sus airadas reacciones por la traición del reino de Paerun. ¿Cruzaremos el puente? ¿O volveremos? El puente. Ahora podía ver claramente el acantilado destruido. Muchas de las rocas habían desaparecido debido a las lanzas de piedra de Kale, pero aún había suficientes rocas para cruzar al otro lado. Ja, ja. Rosalind puso fuerza en sus piernas.
Rió mientras apretaba la bolsa de bolsillo espacial con las piedras mágicas dentro. Kale comenzó a hablar mientras sus ojos incendiarios volvían a posarse en él. Ese puente es para que lo crucemos ahora. Por favor, tome una decisión. Como oficial al mando de este lugar, la decisión final es suya. Se dio la vuelta. Podía ver a los magos de la brigada mágica desactivando lentamente sus escudos mágicos. Además, también podía ver a los soldados y caballeros acurrucados en formaciones circulares con sus escudos levantados. La caída del medio dragón. El caos en las filas del enemigo. Rosalind comenzó a sonreír lentamente. Abrió la boca para hablar. Caballeros y soldados, formen sus formaciones. Brigadas mágicas 2, 3 y 4, prepárense para atacar con magia ya. Nosotros. El desfiladero de la muerte separaba al reino de Breck y al reino de Ascosan. La mitad de Breck comenzó a emocionarse al escucharla decirles que formaran sus formaciones y se prepararan para la batalla. ¿Qué había más allá del enemigo desbocado? Rosalind gritó con fuerza. Cruzaremos la frontera y destruiremos a los enemigos. Rosalind eligió naturalmente cruzar el puente después de que Kale le diera el poder de decidir. También eligió algo más. Yo crearé el puente. La Brigada Mágica 1 me apoyará. Había demasiados escombros para que los soldados y caballeros a caballo cruzaran con seguridad. Rosalind había decidido esparcir tierra para cubrir el terreno irregular. Siempre pienso en las cosas más tarde, después de mirar al joven maestro Kale. El fuego, el agua e incluso la tierra eran cosas en las que pensaba después de escuchar a Kale hablar. Necesitaba actuar rápidamente, ya que había perdido tiempo por no pensar en ello inmediatamente. Rosalind agarró inmediatamente una piedra mágica de la más alta calidad. Alguien hizo un comentario mientras pasaba junto a ella. No te pases de la raya. Tu cuerpo es algo que debes proteger. Rosalind soltó una carcajada. Fue porque Kelhanaras fue el que se lo dijo. No pudo evitar reírse ya que la persona que menos se cuidaba era la que le decía que se cuidara. Dudó un momento antes de preguntar a la persona que se alejaba de ella. ¿Sigues bien? Escudo, agua y tierra. ¿Estaría su cuerpo bien después de usar todos esos poderes antiguos? Era posible que su cuerpo fuera como una bomba mágica en ese momento. Estoy bien. Me aseguro de cuidar bien mi cuerpo. Mentiroso. Quería decirlo en voz alta, pero se contuvo. En su lugar, escuchó la voz de Kale. Mary. Sí, joven amo. Usa los huesos para darles apoyo al construir el puente. Mary todavía tenía un bolso dimensional con todos los huesos recogidos en el bosque de la oscuridad. Kale le estaba diciendo que usara algunos de esos huesos mientras daba una orden a los demás. Las fuerzas del reino de Rohan darán prioridad a las órdenes del comandante del reino de Breck. Los caballeros formarán sus formaciones mientras que las brigadas de magos seguirán las órdenes de la comandante Raselen. Las fuerzas del reino de Rohan, las fuerzas del reino de Breck y Rosalind. Todos ellos estaban aiming por las gargantas de los enemigos en su estado de caos. Al mismo tiempo, nadie estaba prestando atención al enemigo caído que había sido el miembro más fuerte de la coalición enemiga. Este fue también el caso de Rosalind. Era porque veía a Choyan, Vitira y Gazan detrás de Kale. No necesitaba preocuparse por la seguridad de Kale ni por la posibilidad de que el enemigo caído huyera si esos tres estaban con él. Rosalind sonrió al resto del grupo que se dirigía hacia ella. Locke, los Tigers, Mary, Paceton y Archie. No tenía nada que temer con todos ellos a su lado. Volvió a canalizar su mana. La vibración de ello Rich Kell también. Raselen es verdaderamente impresionante. Había una razón por la que se convertiría en la maestra de una torre mágica en el futuro. Podía mantenerse enérgica incluso después de usar magia de alto nivel que alcanzaba los límites del potencial humano varias veces. Ella seguía volviéndose más fuerte. Gente temible. Kale se quedó sin palabras al ver a Choyan, Vitira y Gazan heridos y cubiertos de sangre, pero aún se veían bien. Es como si todos tuvieran la vitalidad del corazón. Kale escondió sus sentimientos poniendo una expresión impasible al acercarse al medio dragón.
Las 3 personas que estaban a su alrededor como si fueran sus guardaespaldas no pudieron decir nada al ver la expresión impasible en su rostro. Solo Gazan emitió un quejido cuando llegaron al lugar donde el medio dragón se había caído. Había un gran cráter como si un meteorito hubiera golpeado el suelo. Podían ver al medio dragón tosiendo sangre y muriendo lentamente en el centro de ese cráter. Se retorcía con el cuerpo tembloroso, muriendo lentamente una muerte dolorosa. Su cuerpo cubierto de escalas reptilianas se veía terrible, especialmente porque retorcía su cuerpo. Vitira habló con calma en ese momento. Maestro joven Kale, los semidioses dragones suelen ser muy guapos. ¿En serio? Kale preguntó como si no fuera gran cosa mientras caminaba por el área destruida por la caída del semidios dragón. Este semidios dragón que solo tiene la mitad de sangre dragón morirá pronto, ahora que el poder del dragón se ha vuelto loco. Vitira estaba seguro de la muerte del semidios dragón. Kale tampoco le prestó atención mientras se acercaba a la persona que se retorcía en el suelo. La corona blanca que llevaba en su mano comenzó a vibrar con más intensidad cuanto más cerca estaba del semidios dragón. Gazan y Vitira miraron curiosos la corona. No sabían nada sobre ese objeto. Kale hizo caso omiso de sus miradas, agachándose para mirar de cerca los ojos que le miraban desde poco lejos. Jaja, tose. El semidios dragón tosió sangre mientras reía. Kale observó al semidios dragón, que tenía cabello y ojos negros, sin quitarle los ojos de encima. Notaba la respiración pesada del dragón negro. No será. No podía evitar pensar en el dragón negro y en el cabello y los ojos negros del semidios dragón. También pensó en cómo el árbol del mundo le había dicho que buscara a los padres de Raón. La situación comenzaba a resultar sospechosa. ¿No será que son hermanos? No, imposible. Sin embargo, la expresión de Kale se fue poniendo peor. ¿Cómo es que había un semidios dragón con cabello y ojos negros en Arn mientras Raón, el dragón negro, era torturado por el marqués que lo había recibido en Arn? ¿Era solo una coincidencia? No existen las coincidencias. Los demás lo miraron cuando dijo eso, pero Kale solo miraba al semidios dragón que reía débilmente mientras lo miraba a él. ¿Cómo se siente uno al morir? El semidios dragón sintió que su visión borrosa iba despejándose poco a poco, ahora que su estado de locura había terminado. Al mismo tiempo, podía sentir el estado en el que se encontraba su cuerpo. Estoy muriendo. El dolor y el sufrimiento que había experimentado para sobrevivir durante los últimos 900 años parecían haber sido en vano. El semidios dragón sintió que sus ojos se volvían más pesados, pero no los cerró. Los mantuvo abiertos todo lo que pudo mientras miraba a Kelhanaras, agachado frente a él. También podía ver el bulto de mantas en sus brazos. El semidios dragón frunció el ceño. Sabía que cuanto más frunciera el ceño, más se parecería a ese monstruo que no era ni humano ni dragón, pero no podía evitarlo, así que frunció el ceño y se rió. Jaja, Bu, ¿viniste a burlarte de mí? Por fin logró articular esa frase. El semidios dragón pudo ver cómo su enemigo comenzaba a fruncir el ceño. ¿Crees que estoy loco? ¿Por qué iba a burlarme de alguien que está muriendo? Kale sabía que era una basura, pero no se burlaría de alguien que estaba muriendo. Era una cosa reír durante una sesión de tortura para llevar al límite al enemigo, pero tampoco quería reír sinceramente en esas situaciones. Había venido con un objetivo diferente. Cubre el área. Su sorpresiva orden hizo que Choyan y Vitira se estremecieran, sin embargo, una persona comprendió de inmediato. Cab. 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 Los cuervos que habían huido volvieron hacia ellos y crearon una barrera redonda a su alrededor. Gazan sonrió y empezó a hablar. ¿Cómo ordenaste? Los cuervos formaron un muro que impedía a los demás ver el interior. Kale se levantó y se dirigió más cerca del mestizo de dragón. Choyan le siguió rápidamente. ¿Qué? Parece que ahora por fin me matarás. Moriré aunque me dejes en paz, jeje. El mestizo de dragón no podía moverse, aunque veía a Kale acercarse. Su cuerpo moribundo no le permitía usar fuerza alguna. Kale se detuvo una vez que llegó cerca del mestizo de dragón. Le entregó a Choyan el fardo de mantas una vez que estuvo a un brazo de distancia.
¿Kalenin? Sujétalo. Choyan recibió al pesado niño con confusión en el rostro. Kale agitó los brazos que se le habían entumecido mientras sujetaba a Raón mientras volvía a agacharse. ¿Por qué debería matarte sin más? ¿Qué? Ja ja ja, ja ja ja. El mestizo de dragón empezó a reírse de Kale que decía que no lo mataría tan fácilmente. Entonces vio algo por el rabillo del ojo. Kale estaba empujando algo delante de él. Era una corona blanca. ¿Cómo tienes eso? Los ojos del mestizo de dragón empezaron a temblar de miedo. Conocía este objeto. Lo había visto desde que era joven. Su cara se cubrió de miedo. En ese momento se dio cuenta de algo. La corona supuestamente había desaparecido de repente, no, había sido robada en el norte. Se había emocionado mucho cuando se enteró. Se alegró de que el terrible objeto hubiera desaparecido. Pero ese objeto estaba con este bastardo. Kale Nituse. El hecho de que estuviera en su mano hizo que el mestizo de dragón pensara en el desconocido grupo de personas que se habían interpuesto en el camino de Arm. ¿Fuiste tú todo este tiempo? Kale le miró y empezó a hablar. Hey. No le importaba si el mestizo de dragón se escandalizaba o no. Sin embargo, había algo raro en esta corona. ¿Por qué te responde esta corona que ni siquiera reaccionó cuando ese dragón negro estaba a su lado? La corona no había mostrado ninguna reacción ni siquiera cuando Raón había estado al lado de Kale todo este tiempo. Sin embargo, la corona empezó a vibrar desde el momento en que el aura negra de Choyan atravesó el semiorco del dragón. También dejaba escapar una luz hermosa y de aspecto sagrado. También escuchó una voz en su mente. El dueño del aura dominante le estaba hablando. Kale repitió esas palabras al moribundo mestizo de dragón. Esta corona creció bebiendo tu sangre. ¿No es así? El mestizo de dragón empezó a fruncir el ceño. El miedo y el terror llenaban sus ojos. Su padre tenía esta corona en las manos de vez en cuando venía a verlo a la cueva. El maldito bastardo de su padre se había reído de él. No. Reía mientras veía la corona resplandeciente que bebía su sangre. Ja, ja, ja. Al final todos son iguales. El dragonide soltó todo lo que tenía en las manos. Por mucho que se fortaleciera o viviera, nunca podría vivir como deseaba. Todo estaba ya planeando y solo podía seguir su destino. Continuó tosiendo sangre hasta el punto de preguntarse si le quedaba sangre en el cuerpo, y luego preguntó calmadamente a Kale. ¿Quieres alimentar también a la corona con mi sangre? ¿Quieres ser rey? El dragonide vio a Kale hacer el gesto de mayor sorpresa que jamás había visto. ¿De qué diablos hablas? ¿Por qué iba a hacer algo bueno por ese objeto terrible? Ya somos fuertes sin hacer eso. Acabaría comiéndose el poder de la corona, pero no quería beneficiar a esta. Lo que Kale deseaba era un poco de su poder para equilibrar la balanza. Ja, ja, ja. El dragonide rió, a pesar del dolor que le causaba. Nunca había visto a alguien tan loco. Ese tipo sabía perfectamente cuánto valía esa corona, y decir algo así era realmente gracioso. Por eso decidió advertir a su enemigo que le había dado algo por lo que reír antes de morir. No toques a Arm. ¿Y ese tesoro? El dragonide dudó un momento antes de seguir hablando. Oculta a tu preciado dragón. Solo así serás feliz. El dragonide se encontraba a la vez gracioso y lamentable hablando de ser feliz. Y gracias por dejarme reír una vez más antes de que llegue mi fin. ¿Qué demonios estás diciendo? El dragonide vio cómo el gesto de Kale cambiaba. ¿Por qué iba a dejar que murieras en paz? Los que estaban alrededor de Kale se estremecieron al oír su voz, carente de emoción, casi como si estuviera tratando con un objeto. Pero el dragonide la escuchó con mayor claridad que todos ellos. Vio a Kale Nituse, que estaba allí, sosteniendo la corona blanca resplandeciente. Elige. Kale no era de los que perdonaba a quienes se metían con él y los suyos. Era más bien de los que se aseguraban de que pagaran el precio. El falso cazador de dragones, Sirem, y las demás estrellas rojas de Arm acabarían pagando también el precio. La muerte que tanto temían vendría a buscarles pronto.
¿Morirás una muerte dolorosa o vivirás una vida aún más dolorosa durante un tiempo establecido? Oíste en tu mente al dueño de la aura dominante. Puedes mantenerlo con vida unos 6 meses más si le pones cadenas, pero la muerte será menos dolorosa. La aura dominante continuó proporcionándole información sobre el dragonide. ¿Por qué lo hace? Se preguntó Kale, pero siguió diciendo con calma lo que tenía que decir. Solo el infierno te espera, sea cual sea tu decisión. El dragonide tuvo una elección por primera vez en su vida. Sin embargo, el que se la ofrecía tenía una mirada extremadamente fría en los ojos. Su cuerpo será despedazado en 6 meses. Morirá sin dejar rastro alguno. Si fuera solo eso, no sería un infierno para el mestizo de dragón. Sin embargo, Kale tomó nota de la información que el aura dominante le proporcionó mientras miraba al mestizo de dragón que caería al fondo si elegía la vida. Por supuesto, morir será una vida más pacífica. Capítulo 248, lo bloquearé, 4. El mestizo de dragón no podía creerlo. Torció sus temblorosos labios para esbozar una extraña sonrisa. ¿Por qué me dices esto en lugar de matarme de inmediato si la muerte va a ser más pacífica? No quiero que mueras en paz. La voz que respondió era cruel y fría. El mestizo de dragón torció las comisuras de sus labios aún más después de escuchar que Kelhanadas no quería que muriera en paz. Kale continuó hablando en ese momento. Por eso te doy la oportunidad de elegir. Una oportunidad de elegir. Esas palabras resonaron en la mente del mestizo de dragón. Sin embargo, a Kale no le importaba cómo se encontraba el mestizo de dragón mientras continuaba hablando. Al mestizo de dragón moribundo no le quedaba mucho tiempo. Si eliges vivir, entonces el poder de la oscuridad dentro de ti y tu afinidad con la luz continuarán chocando. Sentirás un dolor intenso que se sentirá como si tus entrañas estuvieran explotando diariamente, no, cada pocos segundos. Era una historia increíble. El mestizo de dragón no pudo evitar burlarse. Jeje, eso no es posible. Si vivo, entonces mi afinidad con la luz devorará esta oscuridad incompleta una vez que mejore. Ese sería el caso si fueras un dragón. ¿Qué? Las pupilas del mestizo de dragón comenzaron a temblar. Kale se le acercó y le habló en voz baja como si estuviera susurrando. Te convertirás en un humano. Convertirse en un humano. Los rastros de tu poder de luz permanecerán, sin embargo, perderás todos tus poderes como dragón. ¿Qué consideraría el mestizo de dragón como un infierno? Lo primero sería vivir como un humano y sentir dolor cada pocos segundos. Te convertirás en un humano normal y sufrirás dolor diariamente hasta que finalmente termines muriendo. Kale no pronunció esta última parte, pero la llave de las cadenas del mestizo de dragón estaría en manos de Kale. Pero puedes vivir un poco más si eliges la vida. Kale observó al mestizo de dragón cuyos labios se movían pero no podían decir nada. No quedaba mucho tiempo. El mestizo de dragón le hizo una pregunta. ¿Estás planeando deshacerte de Arn? ¿Por qué te importa? Ni siquiera estás de mi lado. Ja. El mestizo de dragón se rió con incredulidad. La respuesta directa de Kale fue como un cuchillo. Sin embargo, sus acciones continuas no parecían un cuchillo en absoluto. Te daré un poco más de tiempo para que lo pienses. Tengo mucha información que obtener de ti, ya sea que elijas vivir o morir. Necesito tiempo para recopilar toda esa información. Choyan, que había estado escuchando la conversación de Kale y el mestizo dragón, se estremeció. ¿Cómo va a curarlo? No era el único con esa pregunta. Todos los que estaban dentro de la muralla hecha por los cuervos se hacían la misma pregunta. Ghazan, Vitira e incluso el mestizo dragón se preguntaban lo mismo. Sin embargo, el grupo pronto vio cómo el mestizo dragón comenzaba a fruncir el ceño. Me dijiste que eligiera. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Querías hacerme enfrentar una muerte dolorosa con esa cosa terrible? Los gritos de miedo del hombre que no podía moverse sonaban desesperados. Era la corona blanca. La corona resplandeciente se acercaba lentamente al mestizo dragón. Este terrible objeto. El mestizo dragón tuvo que escuchar la corona que se alimentaba de su sangre desde que era muy joven. Todavía podía oír el sonido de la corona, incluso cuando se dormía.
También escuchaba sus propios gritos llenos de dolor y miedo. Esto, ag. Sus ojos estaban llenos de miedo al mirar a Kale mientras era incapaz de hablar correctamente. Ghassan asintió con la cabeza después de ver lo que estaba sucediendo. Realmente no se anda con rodeos. Kale a veces actuaba sin dudarlo. De hecho, Kale era alguien que tenía claras sus propias acciones y la razón que las motivaba, de modo que el chamán Ghassan no podía evitar preguntarse cómo el hijo mayor de un pequeño territorio noble podía desarrollar tal personalidad. La toma de decisiones decisiva para ser capaz de decidir entre la vida y la muerte no era algo con lo que se nacía. Era algo que se adquiría con la experiencia. Ghassan, que no sabía qué tipo de experiencias había tenido Kale en el pasado, observaba en silencio la conversación entre Kale y el asustado mestizo dragón. Sin embargo, había alguien que estaba un poco ansioso en ese momento. No era otro que Kel'Hanadas. Le dije que lo dejaría vivir un poco más. ¿Por qué está así? Kale estaba confundido, pero aún así procedió a acercar la corona blanca al mestizo dragón que parecía estar en estado de pánico. Haz que la joya del centro de la corona beba la sangre del dragón. Entonces ese monstruo podrá vivir un poco más. Kale movió la corona hacia donde el mestizo dragón sangraba más, tal y como el aura dominante le había enseñado. Era el lugar del ataque de Choyan. La joya blanca en el centro de la corona brillante tocó el lugar donde la sangre roja del dragón estaba brotando. Kale entonces comenzó a fruncir el ceño. No era por el gemido de dolor del mestizo dragón. Oh. Tampoco era por la risa sorprendida de Ghassan. Slurp. Una boca apareció en la joya blanca. Bueno, un remolino negro que se parecía más a un agujero negro que a una boca apareció en la joya blanca y comenzó a sorber la sangre del dragón. Kale tenía una mueca de disgusto en su rostro. Es demasiado asqueroso. ¿Qué pasa con este extraño objeto? Kale quería tirar esta corona, o al menos la joya blanca, en este mismo instante. La corona se la quedaría porque parecía cara. Sin embargo, sus pupilas pronto se nublaron. ¡Jou! Kale observaba el rostro del mestizo dragón mientras escuchaba los jadeos de asombro de Ghassan como música de fondo. Empezaba a verse mejor. El mestizo dragón también debió darse cuenta de esto, ya que su expresión se volvió extraña. Era doloroso, pero tampoco sentía mucho el dolor debido a su estado actual. Slurp. Los instintos de Kale le dijeron que era suficiente, así que lentamente alejó la joya blanca del estómago del dragón. No podrá moverse, pero no morirá. Kale creía que podría prolongar la vida del mestizo dragón aproximadamente una semana. Por supuesto, al principio no tendrá ninguna fuerza. Mientras la sangre del dragón desaparezca, todo lo que quedará será el cuerpo humano. Sin embargo, el atributo del dragón permanecerá en el cuerpo humano, haciéndole morir al final. Kale miraba fijamente la escama reptiliana del mestizo dragón mientras le quitaba por completo la corona. Slurp. La boca del agujero negro de la joya blanca parecía decepcionada antes de moverse ligeramente hacia Raón, que seguía envuelto en la manta. Fue el momento en que Choyan se encogió tras ver la reacción de la corona. ¡Clank! La corona cayó al suelo. La corona que emitía una luz sagrada rodó por el suelo y se ensució. La voz molesta de Kale se escuchó. ¿Está loca esta cosa? El agujero negro de la joya había desaparecido, dejando atrás solo una joya blanca de aspecto sagrado. Kale pisó la joya blanca y la empujó hacia la tierra. Luego, la pateó un par de veces también. Como se esperaba de Kale Nin. Vitira estaba observando a Kale antes de escuchar el comentario de Choyan y mirar en su dirección. Choyan sostenía la manta con fuerza y una expresión de orgullo en su rostro. Vitira debatió si debía decir algo antes de escuchar la orden de Kale. Kale empujó la corona hasta el fondo de su bolsa espacial antes de hacer contacto visual con el mestizo dragón. El mestizo dragón parecía conmocionado, sin embargo, Kale dijo lo que tenía que decir. Pónganle cadenas. Ghassan, átalo con tus incantaciones. Las cadenas le quitarían su maná, aura y fuerza física. Además, Kale pidió a alguien que vigilara al mestizo dragón. Vitira. Sí, lo vigilaré de cerca.
Ella sería capaz de notar cualquier cambio en el aura del mestizo dragón más rápido que nadie. Kale miró al mestizo dragón que caía en un profundo sueño por los conjuros de Ghazan antes de ponerse de pie. Se dirigía hacia la salida del muro hecho por los cuervos. Podía oír un montón de ruido. La Alianza Indomable estaba luchando contra las fuerzas conjuntas del reino Paerun, el reino Brek y el reino Rohan. Todo tipo de ruidos llenaban el área. Kale sabía que no podrían obtener ningún resultado así. Los osos, los enanos de fuego, así como el gran número de soldados de Ascosan y Norlan. Era imposible matarlos a todos. No importa cuántas personas fuertes tuvieran de su lado, solo podrían ganar con muchos sacrificios. Estoy seguro de que Raselen también lo sabe. En ese momento escuchó su voz del otro lado de la pared. Aquellos que quieran rendirse y arrebaten sus banderas. Kale también comenzó a hablar mientras amenazaba a los miembros de la Alianza Indomable. Deshazte del muro. Cap. Los cuervos de Ghazan comenzaron a volar hacia el cielo uno por uno. La pared negra desapareció y Kale reapareció en el campo de batalla. Rosalind pudo ver al hombre pelirrojo apareciendo lentamente entre los cuervos. También pudo ver a Vitira, Ghazan y Choyan, así como al mestizo de dragón que tenía cadenas por todo el cuerpo para que no pudiera ver, oír ni moverse. El enemigo caído y los individuos fuertes aún frescos de su coalición aliada. Rosalind pudo ver a Kale dirigiéndose hacia el puente que ella había hecho. Los individuos fuertes que cambiarían el curso de la batalla estaban llegando. El enemigo también lo sabía. Rosalind escuchó a uno de los osos comenzar a hablar. Retirada. Maldita sea. El administrador del oso maldijo internamente mientras ordenaba la retirada. El mestizo de dragón había sido capturado. Fue derrotado por personas que eran similares a él en fuerza. El oso rápidamente comenzó a pensar. No podía permitir que más osos resultaran heridos. No podían perder tanta fuerza cuando la tribu de León ni siquiera estaba allí. El enemigo no puede perseguirnos. No había forma de que el reino de Brek entrara en el territorio del reino de Ascosan. No podían ganar contra esta cantidad de soldados, incluso con tantos individuos fuertes. Retirada. Retirada. La orden del oso fue transmitida a los demás y todos comenzaron a retirarse. Las fuerzas del reino de Brek no los persiguieron. Era porque la comandante Rosalind no dio la orden. Rosalind miró a su alrededor. Los magos de la brigada de magos parecían extremadamente cansados. También había muchos soldados que resultaron heridos al no poder evadir los rayos. También pudo ver la garganta de la muerte destruida. Cerró los ojos por un momento antes de volver a abrirlos. Retirada. Decidió dar la vuelta y su orden fue transmitida a los soldados. Alguien comenzó a hablar tan pronto como dio la orden. El enemigo se ha retirado y estamos vivos. Kale estaba hablando con Rosalind. Su voz hizo que los soldados relajaran sus agarres en sus armas. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. El enemigo en retirada se detuvo antes de salir del desfiladero de la muerte y estableció su base allí. La Alianza Indomable no se había retirado completamente. No podían retirarse por completo. Sabían que realmente se acabaría si lo hacían. Todavía no habían podido usar su ventaja numérica. Probablemente todavía tenían algunos remordimientos. Nuestro reino Brek está actualmente concentrando nuestras fuerzas en el puente creado por la comandante Raselen. Las tropas que se habían dividido en 5 áreas se habían reunido todas en el puente. Es muy probable que se convierta en una guerra prolongada. La primera batalla fue básicamente la victoria aplastante del reino Brek. Sin embargo, no tuvieron más remedio que prestar atención y buscar una oportunidad ahora. La persona que estaba informando era el discípulo número 1 del mago real, el conde Ekras. Él echó un vistazo antes de continuar hablando. Deberíamos tener la ventaja en una guerra prolongada porque el enemigo tendrá problemas de suministro, pero también tendremos muchas pérdidas. El reino Brek ganaría al final, pero no sin costos significativos. Conde Ekros, ¿está diciendo que sería mejor destruir rápidamente al enemigo? El conde Ekras se encogió y miró hacia la persona que hizo la pregunta. Era Kale. Ese es el caso. El comandante que había llevado un extraño bulto de mantas durante toda la batalla.
Su mirada hizo que el conde Cross pensara en su encuentro pasado mientras tragaba saliva y ocultaba su nerviosismo. Cale respondió con confianza. Por favor, váyase. Disculpe. Por favor, abandone la tienda. Ah, sí, señor. El conde Cross no pudo decir nada más mientras salía de la tienda. Sin embargo, se encogió al ver lo que había fuera de la tienda, pero pronto continuó caminando. Las fuerzas del reino Breck. Las fuerzas del reino Rohan también estaban allí. Las fuerzas del reino Paerun también estaban presentes. Habían traicionado a la Alianza Indomable y eran el nuevo aliado del reino Breck. El conde Cross miró a los caballeros y soldados del reino Paerun antes de volver a mirar la tienda que acababa de salir. Pensó en las personas dentro de la tienda y tragó saliva. El vicecapitán de la brigada de caballeros del reino Paerun estaba dentro de la tienda. Sin embargo, no pudo decir nada y simplemente se sentó allí con la boca cerrada. Era uno de los subordinados de Clopé Saka que había estado ocupando el lugar de Clopé desde que el capitán Clopé había desaparecido. Su título oficial era vicecapitán. Estaba mirando al techo para no hacer contacto visual con Cale, que estaba sentado en el lugar más alto con las piernas cruzadas. Vivo, señor. Se acordó de lo sorprendido que se sintió al ver a Clopé de nuevo. Su líder estaba en una silla de ruedas y no tenía fuerzas, sin embargo, todavía estaba lúcido. Escucha a ese estimado señor. Disculpe. Cale Enitusenim. Es alguien que está por encima de mi nivel. Clopé Seka era alguien que mataba incluso a sus propios subordinados sin dudarlo. El vicecapitán que había hecho todo el trabajo sucio de Clopé en su búsqueda de crear una leyenda no pasó por alto el miedo y la esperanza en los ojos de Clopé. Por eso tenía miedo de Cale Enituse. Fue él quien convirtió a ese Clopé Seka en un loco lunático. Rosalind comenzó a hablar en ese momento. Joven maestro Cale, ¿qué va a hacer? Naturalmente tenemos que terminarlo rápido. Cale no tenía planes de prolongar la guerra. Una de las personas del reino Rohan vendrá pronto. El príncipe heredero Alberu estaba enviando a alguien. La Alianza Indomable tendrá como objetivo prolongar la guerra. El reino Breck también encontraría beneficioso prolongarla. Esto se debía a que sus posibilidades de victoria eran altas. Sin embargo, no era el estilo de Cale alargar las cosas mientras lidiaba con las pérdidas. Empezó a hablar a las personas que lo miraban. Sin embargo, sintió que alguien se acercaba a la tienda en ese momento. Ah, la persona que envió Su Alteza debe estar aquí. Alberu iba a enviar a uno de sus elfos oscuros. Eso era lo que habían discutido de antemano. Cale vio que se abría la solapa y se puso de pie para saludar a la persona. Chirrío. Chirrío. Pero entonces oyó un ruido extraño. Cale se encogió. ¿Por qué escucho el sonido de las ruedas? Se abrió la solapa de la entrada. Pudo ver a dos personas allí. ¿Por qué? La persona del frente sonrió radiante y respondió a la pregunta conmocionada de Cale. Pensé que sería más rápido si lo hacía yo mismo. Alberu Crossman. Tenía una sonrisa majestuosa en el rostro al entrar en la tienda. Chirrío. Chirrío. El sonido de las ruedas podía oírse detrás de Alberu. Bueno, pensé que sería mejor centrar su atención en mí ya que traía a una persona tan especial. Alberu Crossman era alguien tan minucioso como Cale. Preparó a alguien que sería un puñal contra el enemigo. Por eso tuvo que activar el círculo mágico de teletransportación varias veces, pero estaba bastante satisfecho. Chillo. Chillo. Las ruedas de una silla de ruedas entraron en la tienda y pronto se hizo visible una persona. La persona con capa retiró su capucha cuando la entrada de la tienda se cerró de nuevo. Capitán Nim. El caballero de Paerun se arrodilló inmediatamente. Podía ver a su líder, Clopé Seka. Clopé Seka. Su apariencia hizo que Rosalind se estremeciera antes de observarlo. El hombre que había perdido en el territorio de Enituse. Era un maestro espada y un individuo fuerte que había liderado la brigada de caballeros del reino de Paerun. Era un símbolo de un caballero moral. Rosalind solo lo había visto de lejos, por lo que no podía evitar sentirse nerviosa, aunque ahora fuera un aliado. Fue en ese momento.
Clopé Seca unió sus manos y sonrió ampliamente después de quitarse la capucha. Kale Nim. Parecía extremadamente feliz de ver a Kale. Rosalind sintió que algo estaba mal. Alberu Crossman se sintió de la misma manera. Tampoco había visto nunca a Kale con Clopé Seca. ¿Qué? Sin embargo, Kale ignoró las reacciones de ambos. Luego señaló el mapa que había dentro de la tienda del comandante. Presionó con el dedo una vez sobre Ascosan y luego sobre Norland. Norland y Ascosan. Los dos reinos habían concentrado un número significativo de fuerzas en el Paso de la Muerte. Podían aprovecharlo a su favor. Kale recordó lo que Rosalind había dicho durante la batalla. Quienes quieran rendirse, arranquen sus banderas. Pronto Ascosan y Norland arrancarían sus banderas. Vamos a ir a estos dos reinos. ¿Cómo? Kale miró a Clopé mientras Rosalind preguntaba confundida. Guardián Knight, dime las coordenadas de los dos palacios que conoce el reino de Paerun. Las coordenadas de los palacios. La expresión de Rosalind cambió. El príncipe heredero Alberu también comenzó a sonreír. La Alianza Indomable prestaría atención a las fuerzas que se estaban preparando para una batalla prolongada en el Paso de la Muerte. Kale, el reino de Rohan y el reino de Breck los atacarían por detrás. Volveremos con una carta de su rendición. Rendición. La palabra que salió de la boca de Kale cambió la atmósfera dentro de la tienda. El silencio invadió la tienda. Todos estaban ocupados planeando para el futuro. El silencio se rompió de repente. Una voz llena de alegría comenzó a hablar. Sí, Kale Nim. Realmente eres increíble. La voz aparentemente normal pero loca de Clopé resonó con calma en toda la tienda. Eres un verdadero héroe y la persona que continuará la leyenda. Maldita sea. Maldito loco. Kale ignoró las miradas de Rosalind y Alberu. Los dos parecían confundidos y desconcertados. Sin embargo, Kale no los miró mientras continuaba hablando. Simplemente necesitamos deshacernos de un palacio cada uno. El vicecapitán del reino de Paerun que estaba escuchando no podía creerlo. Deshacerse de un palacio. Es realmente tan simple. Sin embargo, Kale pensó en el grupo que causaría un alboroto adecuado. Archie, Choyan, Mary, etc. Estaba desbordado de opciones. Demos prisa. Sí, Kale Nim. El reino de Paerun te ayudará con todo lo que necesites. Kale se encogió de nuevo ante la voz extremadamente seria de Clopé mientras Alberu suspiraba. Increíble. Esto es nuevo. Kale no pudo decir nada a los comentarios de Alberu y Rosalind. Maldita sea. Decidió deshacerse rápidamente de la indomable alianza y no tener que lidiar con ese loco de remate por más tiempo. Era malo para su salud mental.